Arrancamos, empezamos. Vamos a retomar un poquito lo que vimos ayer, como síntesis, y trabajar algunos temas que no trabajamos ayer, y después nos vamos a poner a trabajar en el grupo. Pero vamos a hacer una retomada de, primero saludar a los compañeros que están, no sé, en varios lados, no sé ni dónde, pero bueno, dar la bienvenida a la jornada de trabajo. Y entonces retomar rápidamente el concepto de extensión crítica y las bases que habíamos visto ayer, de por dónde conceptualizábamos la extensión crítica y qué cosas había que la caracterizaban. Y habíamos visto varias, ¿no? Espacios permanentes, ¿no? Procesos de largo aliento, procesos que no son en general cortos, despliegan confianza, despliegan un trabajo permanente en donde todos saben, todos aprenden y todos enseñan. Eso lo habíamos visto. En donde había un proceso en donde se gestaba lo que Sousa Santos denomina ecología de saberes, en donde hay coproducción de conocimiento y diálogo de saberes. Eso se derivaba de esta parte de acá, ¿no? Todos aprenden, pero no con los mismos tipos de conocimientos. Hay un conocimiento popular que se integra y critica el conocimiento científico y también en forma inversa, ¿no? ¿Con quién trabajábamos? Eran equipos universitarios que eran interdisciplinarios, eso lo poníamos como una condición bien importante, porque la realidad en la cual trabajamos no puede ser considerada desde una disciplina en particular. Entonces ahí lo que decíamos, usábamos la imagen esa de realidad indisciplinada, en donde no hay disciplina que pueda captarla en forma global, en forma monodisciplinar, por eso que los equipos son interdisciplinarios. Trabajaban equipos interdisciplinarios, no con todos, sino que en el caso de la educación popular y la investigación, acción, participación, planteada por los autores más importantes del tema y de la práctica, es sobre todo con sectores subalternizados, con sectores subalternos que tienen procesos de dominación en sus vínculos con otros actores sociales y sectores. Y ahí definíamos algunos en particular, pero pueden ser otros. Y organizaciones y movimientos campesinos, pueblos originarios, asalariados y asalariados rurales, en general población subalternizada urbana y rural. Para el caso rural habíamos dicho que estos procesos implicaban, en el caso de la producción agropecuaria, cuando se trabaja con campesinado, tomar en cuenta la agroecología como el modelo técnico clave. No hay posibilidad de pensar desarrollos del campesinado con el modelo técnico del agronegocio. Esa es una de las concepciones que está por detrás de este modelo. Y que el objetivo de esta propuesta de trabajo, de la extensión crítica, se cruzaba con la transformación estructural de la realidad, la resolución de problemas, pero el telón de fondo del proceso es la transformación estructural de la realidad. Y cuando hablamos de estructura, hablamos de relaciones sociales de producción, no solo, pero fundamentalmente, que son modificadas o intentamos modificar en la medida que hacemos el proceso. Y las relaciones de dominación que surgen, por ejemplo, de la relación de mujeres y hombres, en donde ahí tenemos procesos de patriarcado en todos lados, y que deben ser considerados en todas las propuestas. Eso como una cuestión inherente a la propuesta teórico-metodológica de repensar los vínculos en general, los que tienen que ver con relaciones sociales de producción, pero los que tienen que ver con relaciones sociales en general, y ahí hay uno a pensar en particular, que son los vínculos de género y particularmente el patriarcado que opera en todos lados. Síntesis de lo que es la extensión crítica, y lo que decíamos es, en esta intersección entre estos dos grupos, los equipos universitarios, la universidad y los sectores subalternizados, la construcción de un grupo al cual denominamos grupo motor, que es el grupo que coproduce conocimientos y que genera las acciones. Que no es que nosotros generamos acciones para un grupo que va a trabajar en función del diagnóstico y de la propuesta que nosotros hagamos, sino que la gestación de las acciones surge de un trabajo conjunto. Si no está esa condición, no hay verdaderamente participación. Eso es lo que nos dice toda la literatura que trabaja el tema y toda nuestra experiencia. Si no hay realmente un equipo universitario y de los sectores populares ampliados que piensa la problemática y proyecta alternativas en función de eso, no hay
metodologías participativas. ¿Está bien eso? ¿Dudas? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia con la otra metodología? La otra metodología implicaba, la concepción transferencista implicaba el arriba abajo, ¿no? La concepción en la cual el equipo técnico le dice, hace el diagnóstico y le dice a los sectores con los cuales trabaja por dónde ir, qué es lo que hay que hacer. Hay un cuadrito que se los voy a mostrar rápidamente, que creo que está acá. Si no está acá lo busco, que es una comparativa. No está acá. ¿Me dejan buscarlo un segundo? Está en el taller de extensión. Quiero mostrarles un cuadro comparativo de las dos propuestas para que podamos ver. Un momento. ¿Se acuerdan que hablamos de dos modelos ayer? ¿Se acuerdan de eso? El modelo crítico es el que vimos recién. Y hablamos de un modelo de arriba abajo, que era la difusión de innovaciones o la transferencia tecnológica. ¿Tá? Entonces, hay un autor que es brasilero, ya es un trabajo bastante viejo, que plantea que uno, para identificar en qué tipo de proyecto estamos, puede pensar en tres niveles, tres ejes, ¿no? Para caracterizar una propuesta. Entonces, para entender si hay difusión de innovaciones o hay una corriente crítica en marcha, uno tiene que pensar con quién se trabaja. Eso lo denomina unidad social para la acción. Esta propuesta de la difusión de innovaciones trabaja con el concepto de comunidad indiferenciada. La comunidad como una cosa global en donde no existen contradicciones. Entonces ahí la propuesta transferencista, difusionista, no separa grupos para trabajar, sino que trabaja con todos. Eso hace de que estos ambientes de esta unidad social para la acción sean policlasistas. Se trabaja en ambientes policlasistas, con distintas clases mezcladas. En el caso, esa es una de las cuestiones, ¿no? La denomina este autor, este trabajo se llama Intervención Tutorial o Participativa, dos enfoques de la extensión rural, eso, bueno, ¿y dónde se publicó? La unidad social para la acción, para la difusión de innovaciones es la comunidad no diferenciada y para la corriente crítica son grupos con intereses comunes. O sea que ahí hay un primer corte a dar para pensar qué tipo de propuesta estamos llevando a cabo. Con esto, una consideración importante. A veces uno pretende trabajar solamente con un sector y llega a un lugar y no puede. Nos ha pasado. Y encuentra, por ejemplo, algunos liderazgos o algunas personas, hombres o mujeres, que representan poder, inclusive pueden llegar a tener algún interés diferente desde el punto de vista económico, y es muy difícil plantear de que no se integra el proceso de trabajo. Eso nos pasa. De todas formas, hay que intentar que cuando generemos ambientes de extensión crítica, de educación popular, el espacio de trabajo sea un espacio uniforme desde el punto de vista de la clase social que lo integra. Más allá que dentro de una clase social, y no usando el criterio marxista de clase, ¿no? Proletariado, burguesía, sino los intereses de clase en un sentido de quiénes detienen poder y quiénes no a nivel de la comunidad. Usando esos criterios, igual a veces es difícil trabajar en forma homogénea con las personas con las cuales trabajamos. De todas formas, es una cuestión a pensar. ¿Por qué? Porque los espacios de concientización, acá hay concientización en el sentido freiriano, son difíciles de concretar si los intereses son encontrados. Es difícil imposible generar una conciencia de clase, una conciencia de una situación socioeconómica, si hay intereses encontrados cuando se discute el tema. Esa es la razón por la cual estos teóricos, Freire, el sociólogo que yo les decía, Falsborda, Orlando, y todos los autores de la educación popular dicen que los ambientes para la educación popular, para la investigación-acción o para la extensión crítica son ambientes homogéneos desde el punto de vista de los intereses de clase. Trabajamos con sectores populares, sabiendo que ahí también hay contradicciones. Hay contradicciones en lugares en donde uno ni sospecha que las hay. Nosotros nos hemos encontrado
con situaciones en las cuales, no sé, ejemplos que son, a nosotros nos hicieron pensar mucho. Nosotros trabajamos hace como 15 años en una cooperativa con recicladores de basura, cartoneros sería, ¿no? Hicimos una cooperativa, eran 8 cartoneros que producían cerdo en sus casas y armamos una experiencia junto con ellos de ir a un predio rural y tener la crianza de cerdos, salir de la zona urbana donde estaba prohibida e ir a una zona rural en forma cooperativa y colectiva a producir cerdos en una chacra de 9 hectáreas, eran 8 familias. Y bueno, fue un proceso largo de organización, tuvimos como 3 años hasta que se consiguió el terreno, se fue, se organizó, la gente se fue a vivir. Después hubieron 1000 problemas y 1000 cuestiones que tienen que ver con el desarraigo del barrio, bueno, mil cosas. Pero una de las cuestiones que apareció es que había un clasificador de cerdos que tenía un peón. Claro, que era... Vean cómo dentro de las clases populares también tenemos unas situaciones asimétricas de poder jodidas, para decirlo de una forma gráfica. Era un clasificador que vivía de la basura, que salía con su carro a juntar basura, que volvía, clasificaba, vendía lo que se podía vender, que vendía el bronce, el vidrio, el papel, el cartón, eso lo separaba y lo vendía, con lo orgánico criaba cerdos. Él salía con su carro, era el clasificador que salía con su carro, trabajaba de repente toda la mañana, levantando bolsas de basura, venía. Cuando llegaba a la casa, el que clasificaba la basura no era él, sino que era su peón. Entonces había una clase subalterna, claramente subalterna, que era un clasificador que explotaba a otra, que era el que hacía el clasificado, al cual le daba un lugar para dormir y para comer. Entonces, cuando fuimos al campo, la cuestión era, ¿es cooperativista o no es cooperativista? Para que vean que situaciones de subalternidad hay inclusive dentro de las clases subalternas. Y eso hay que pensarlo. Fue una larga discusión ver si Oscar, así se llamaba este subclasificador, no sé ni cómo llamarlo al Oscar, si era parte de la cooperativa o no y cómo iba a funcionar la cooperativa con Oscar como integrante de la cooperativa. Fue una larga discusión. Y ahí uno podría pensar, ¿hay intereses de clase diferentes? No, no hay clases diferentes ahí, pero hay una situación de subordinación muy fuerte que uno tiene que manejar. Esas cuestiones en los grupos hay que verlas y hay que considerarlas. ¿Está bien? Por eso digo, a veces hay, desde el punto de vista de clases, son todos clasificados. No, ahí no hay una clase social marxista, ¿no? Digo, porque sería, no sé ni cómo llamarlo, para Marx sería como no sé si sería el lumpenproletariado, bueno, no sé, habría que ver dónde lo encajamos con los criterios más claros de clase según Marx, pero digo, serían clases subalternas en sentido gramsciano. ¿Cómo entra eso ahí? ¿Cómo lo manejo en un espacio de trabajo, de organización autónoma, de coproducción de conocimiento? ¿Cuál era la coproducción ahí? Tener producción colectiva, en un lugar en donde ahora se legitimaba porque no era el ambiente urbano. Esas cuestiones hay que verlas en los proyectos. ¿Cómo lo resolvieron? Fue cooperativista el Oscar, pero después de una larga discusión, en la cual, bueno, él no aportaba capital, pero aportaba su trabajo. Entonces a la cooperativa, digo, vean lo que es el aporte de capital era mínimo, ¿no? Porque eran clasificadores que habían ido a vivir, digo, había poquísimo aporte de capital a la cooperativa, era básicamente trabajo. Entonces se resolvió con que, bueno, la cuota de trabajo de Oscar era su cuota aparte cooperativa, y ahí había el reparto de las cuestiones colectivas, porque había ahí un doble proyecto. Era un proyecto colectivo, de crianza colectiva, de compra en conjunto, y después a nivel individual, crianzas individuales. Entonces, de lo colectivo, ahí se repartía en forma equitativa. No, salió ganando el Oscar. No, el Oscar ganó lo que tenía, lo que aportaba con su trabajo, claro. Era importante considerarlo como su derecho al trabajo, ¿no? ¿Se entendió? Son cosas que tenemos que pensar, que nos vamos a encontrar con un montón, inclusive en los sectores subalternos, un montón de cuestiones que no son siempre de homogeneidad, que hay heterogeneidades, claro, que hay relaciones de poder de todo tipo. Bueno, y vaya si hay relaciones de poder de tipo patriarcal en estos grupos, vaya si los hay. Entonces, esas cuestiones también hay que trabajarlas en profundidad. Compañera. Solo una consulta.
Los conceptos de diversidad y de acuerdo, los conceptos de diversidad y de acuerdo ¿podrían jugar algún papel en este marco? Porque, claro. Frente a la diversidad, ¿qué es lo que porque la diversidad es como inexorable? ¿Qué es lo que se buscaría? Se estaría tratando de buscar permanentemente un acuerdo en cuanto a intereses, por ejemplo. No solo un acuerdo en cuanto a intereses, sino a resolver cuestiones que son de dominación. Ajá. Que yo no sé si se resuelven con acuerdo siempre. Uno Claro. puede pensarlas. Inclusive acá fue un acuerdo, ¿no? El acuerdo fue, después de una larga discusión, de que el derecho a la cooperativa estaba fundamentado en el trabajo. Claro, sí, sí. Y ahí, si querés, hay un acuerdo. Pero hay veces que es muy difícil pactarlo. Cuando los intereses económicos son fuertes, a veces es difícil que haya acuerdos. ¿Y cómo se puede resolver? Y a veces no se resuelve. No se resuelve. Claro, hay veces en donde la contradicción del poder no se puede resolver. Queda siempre pendiente, siempre está tironeando. Por ejemplo, la presencia de líderes comunitarios en los grupos en los cuales ustedes trabajan, no siempre se ecuaciona con procesos democráticos, en donde el líder deja parte de su poder, lo comparte con el grupo. No siempre es así. Uno tiene que generar una metodología en donde haya una rotación de liderazgo. La propuesta grupal nuestra es la propuesta en donde el liderazgo no sea una persona fija, no sea fijo, sino que el liderazgo rote en función de las tareas y que lo asuman distintos compañeros y compañeras en función de su capacidad para hacer algunas cosas. Esa es la concepción de grupo y de líder. Pero eso es muy difícil trabajarlo a veces. Cuando uno llega a lugares en donde a veces llega con proyectos desde un liderazgo que convoca a la universidad. Entonces, ¿cómo desarma ese liderazgo? Claro está, hay liderazgos que son, yo no hablo de liderazgos buenos o malos, porque hay categorías de líderes, pero digo, hay líderes con los cuales uno tiene que trabajar porque son líderes que tienen valores muy importantes que lo trabajan continuamente con el grupo, solidaridad, compañerismo, eso es cierto también, pero no siempre solo así. Hay muchas veces en donde los liderazgos tienen por atrás situaciones de dominación que se intenta mantener desde una actitud permanente de yo tal cosa, yo tal otra, yo traje, yo me vinculo, y es parte de un vínculo permanente con los grupos en donde la presencia de ese líder es clave y genera inclusive dependencia. Eso hay que manejarlo. Es muy difícil manejarlo. Ahí nosotros usamos para los trabajos grupales la concepción del grupo de Pillon Rivière, capaz que ustedes lo conocen, ¿no? Pillon trabajó aquí en Argentina. Hace toda la propuesta teórico-práctica acá, ¿no? Es francés, creo, Pillon, y viene es migrante de joven. Y la propuesta de grupos operativos de Pillon Rivière a nosotros nos da alguna luz para trabajar con espacios grupales de este tipo. En donde ahí lo que dice Pillon es que de alguna forma nuestro trabajo grupal debe romper con las estereotipias de vínculo que se establecen. La estereotipia es algo fijo, ¿no? Congelado, ¿no? Que yo siempre me vinculo de la misma manera. Entonces el trabajo grupal debe tender a generar nuevos vínculos en donde, por ejemplo, los liderazgos no sean fijos en personas, sino que se centren en tareas. Esa es la propuesta. Entonces hay que tener cuidado cuando uno trabaja en territorio, cuando uno trabaja en comunidades, cuando uno trabaja en organizaciones, de no reforzar los liderazgos que están en el grupo. Eso hay que tener, hay que verlo en el equipo, hay que trabajarlo y tratar de no reforzar, porque ahí mantenemos algunas relaciones que son de poder y de opresión, a veces. ¿Cómo lo pudieron pensar para donde están trabajando esto? ¿Les pasa esto? Sí. ¿Y saben lo que nos pasa a veces? Que al lugar donde llegamos siempre al barrio es a ese lugar. Porque en general el líder comunitario es el que tiene una afinidad más grande con nosotros. Si uno lo piensa, capaz que es tiene una buena capacidad de comunicación. Es un lugar en donde estamos cómodos. Las casas de los liderazgos en las comunidades son espacios de confort para los extensionistas. En general vamos ahí. Y a veces reforzamos cuestiones que son complicadas. Vos ibas a decir algo. Sí, estaba pensando con Johnny sobre el tema del proyecto sobre el proyecto
proyecto que estamos haciendo del Gabinete de Experiencias Pedagógicas, cuya organización con la que articulamos es un gremio docente. Y cuando estabas planteando el tema de cómo se establecen las relaciones de poder y hablaste del tema del patriarcado y esto, a mí lo que nos llamaba la atención con Johnny es que, bueno, en un gremio docente, por lo menos en la Argentina, especialmente en Santa Cruz, las mayorías son mujeres. Y de hecho, en la conducción de este gremio, las mayorías son mujeres. La secretaria general es mujer, pero en las tomas de decisiones la toman los únicos 3 varones que conforman esa agrupación. Entonces, para organizar, y digamos, no en una situación autoritaria ni determinante, pero al principio organizábamos las actividades con las que estaban, y de hecho, el año pasado cuando hicimos la actividad de grullas, fueron todas las maestras las que hicieron las grullas, pero fueron los varones los que decidieron las cosas. Claro. Y todo bien, digamos, no se generó una situación de conflicto, pero nos costó como un tiempo, porque claro, vos decís, ¿cómo? Si nosotros estábamos charlando acá, ¿por qué la respuesta tarda tanto en llegar? Y bueno, sí, porque la respuesta está en otro lado. Y esto, digamos, Y bueno, hay que ver los vínculos de poder que hay, cómo juegan, y no siempre son manifiestos también, ¿no? Sí, hay que ver cómo operan, ¿no? Y es complicado... el poder como una relación, ¿no? ¿Cómo se da la relación? Inclusive interesante pensarlo, porque si bien no es conflictivo, sí nos lleva a pensar cómo se establecen esas relaciones de poder, porque cómo se piensan las actividades, cómo se posibilitan los espacios de decisión para poder organizar cosas en conjunto, ¿no? Claro. Lo habíamos nos reíamos con Johnny porque lo habíamos naturalizado nosotros también a esas relaciones, claro, no lo habíamos visto como un punto de tensión. Hay que ponerlas en cuestión siempre. Sigo con esto. Comunidad no diferenciada para la transferencia tecnológica, para la difusión de innovaciones, grupos con intereses comunes, sabiendo que ahí también hay contradicciones, ¿no? ¿Qué hace el agente externo? Sería, en el caso nuestro, los extensionistas universitarios. En esta concepción, diagnostica e identifica los problemas y las causas y establece los medios para solucionarlos. ¿Está? ¿Y qué hace en la corriente crítica este agente externo? Identifica grupos con intereses comunes, promueve la organización inicial del grupo y orienta la identificación de problemas. No hace el diagnóstico, lo hace junto con el grupo el diagnóstico. Esa es la diferencia clave. Ayer aparecían visiones en donde aparecía que los diagnósticos los hacían los equipos técnicos y después se procedía a planes de acción. Capaz que eso se puede repensar, y me parece que es repensable. ¿Da más trabajo? Claro que da más trabajo, porque generar diagnósticos participativos implica trabajar con la gente, implica generar espacios, implica buscar tiempos, implica generar espacios pedagógicos de trabajo, pero me parece que a largo plazo es lo que va a generar realmente una acción colectiva que dure, que genere, que trascienda. Si no, lo que se va a hacer es como donar conocimiento, ¿no? Se va a establecer los medios para solucionarlo. Esto, ¿qué resolución cómo vamos a resolver los problemas? Lo vamos a decir nosotros. En este caso se busca en forma conjunta. ¿Y qué hace la población? En el caso de la difusión de innovaciones, ejecuta las acciones descritas por el agente externo. Acá aparece claramente la propuesta de planificación. Hay planificaciones, toda la planificación que trabaja con marco lógico de alguna forma trabaja con esta cuestión, ¿no? Se hace todo un diagnóstico y se le dice a la gente por dónde pasa la solución. En este caso, en la corriente crítica, se diagnostican la población, los grupos con los cuales estamos trabajando, diagnostican problemas y causas, generan alternativas y evalúan las acciones para buscar nuevos caminos. O sea que hay una acción completamente distinta de los grupos que integran esa intersección, ¿se acuerdan? En un caso se trabaja para el grupo y en otro caso se trabaja con el grupo. Ahí está la diferencia entre el para y el con. Claramente en esta línea de trabajo se trabaja con la población, con el grupo, con la cooperativa, con el grupo de vecinos, con la vecinal, y acá se trabaja para. Y lo que genera es una cuestión de dependencia. En general, esta cuestión genera procesos de dependencia fuertes, porque cuando sale el equipo que propone, que se encarga de las cosas,
no hay construcción colectiva para encarar autónomamente las cuestiones. ¿Se entendió? Cuando vean un proyecto, cualquiera, el de ustedes o el de un compañero o compañera, se pueden preguntar eso. ¿Con quién está trabajando este grupo? Esa es una pregunta y la segunda pregunta, ¿qué hace la universidad y qué hace los grupos con los cuales la universidad trabaja? Con esas tres preguntas, es como una entrevista semiestructurada. Yo puedo saber por dónde va la propuesta grupal. Si va por el lado de la extensión crítica o si va por el lado de la transferencia tecnológica o la difusión de innovación. ¿Está bien? Es como una guía metodológica para entender en dónde están parados los proyectos con los cuales puedo compartir o puedo ver o puedo observar. ¿Está bien? ¿Dudas? Comentarios. Sí, el tema de pararnos o cuando hacemos esas intervenciones, si nos situamos en alguno de esos dos paradigmas, de todas maneras, ¿seguimos haciendo extensión? Claro, pero una es una extensión crítica y otra es una extensión que tiene que ver con la difusión de innovaciones. Para esta concepción todo es extensión, pero no es extensión crítica. Por eso que nosotros tenemos que recurrir a ponerle apellido a la palabra, porque es un término polisémico. Entonces uno puede decir, bueno, la otra concepción también es extensionista, pero no es crítica. Es lo mismo que decir, bueno, procesos de desarrollo. ¿Son procesos de desarrollo sustentable o no? ¿Pero por qué? ¿Cómo vamos a caracterizarlo? Ese es el problema del término extensión. Freire en el 70 plantea, dejemos de hablar de extensión a este acto de invasión cultural y denominémoslo comunicación, ¿no? En ese libro, Extensión, no comunicación. ¿Por qué? Porque dice, la extensión es extender el conocimiento a alguien que no sabe. Desde ahí que hemos intentado ver qué hacemos con el término extensión. Desde la propuesta esa de Freire, en la cual dijo, bueno, salgamos de esto, es como una trampa, ¿no? Es como un corral de rama hablar de extensión, porque no es una acción dialógica, es una acción en donde yo le transfiero al otro conocimientos, le paso lo que el otro no sabe. Entonces, desde ahí que estamos como pedaleando en qué hacemos con el término extensión. Y la gran discusión es, ¿qué es extensión? Bueno, extensión es muchas cosas. Ahora, extensión crítica es esto que ponemos acá. ¿Se entiende la diferencia? Extensión crítica es esta concepción. Y esta concepción se deriva de las metodologías fundamentales de educación popular e investigación y acción en América Latina, que tienen como base Freire, Fassborda, Núñez Hurtado, Joan Bosco Pinto, bueno, hoy por hoy también Boaventura Sousa Santos, otros autores que son los que aportan a el trabajo con los sectores populares. Muchos otros, ¿no? ¿Se entendió esta parte, compañeros? Nos estamos peleando con el concepto desde hace añares, desde hace lustros. Aquí, ya te dejo un segundo nomás. Pero lo que hemos hecho en los últimos tiempos, que me parece que es interesante, es designar a lo que queremos como extensión crítica. Y inclusive si ustedes ven la declaración de San Juan, ¿la vieron? Hay una declaración de un grupo de extensionistas de San Juan en donde se echa mano a esta definición de extensión crítica como la propuesta extensionista para muchas de las universidades, no todas las que estuvieron en San Juan, pero muchos de los grupos universitarios que estuvieron en San Juan. ¿Lo tienen eso? ¿Lo vieron? Capaz que lo podemos circular. Entonces se habla de que la propuesta extensionista de las universidades públicas, no de todas, pero de muchas de las que firman el comunicado, la que firman el acta como del Congreso de San Juan, la propuesta es la extensión crítica definida en estos términos. O sea que ahí tenemos un pequeño avance conceptual. Para tener un avance conceptual hay que ponerle un apellido al término extensión, porque es polisémico el término extensión, quiere decir muchas cosas. Entonces lo tengo que delimitar. ¿Cómo lo delimito? Lo delimito con lo crítico. Podría delimitarlo con lo dialógico y crítico, pero lo hemos delimitado con lo crítico. Con eso creo que estamos bien. Y podemos decir qué estamos haciendo o intentando hacer. Porque a veces tenemos propuestas de extensión crítica que no necesariamente tienen coherencia en la práctica. ¿Se entiende esto? Uno puede decir, yo me afilio a esta tendencia de extensión crítica. ¿Y qué hago después?
¿Cómo lo veo en la práctica? ¿Realmente tengo un proceso democrático de diálogo de saberes, de ecología de saberes? ¿Tengo espacios en donde trabajo los temas de poder, trabajo los temas que tienen que ver con dominación, con patriarcado? Bueno, ¿realmente lo hago eso? Hay veces en que no, hay veces en donde las propuestas tienen niveles de incoherencia cuando son llevadas a la práctica. Por eso hay que estar bastante atentos con esto y ver cuál es la coherencia entre el discurso, entre la formulación teórica y la práctica concreta. Hay que estar atentos. Freire decía que la mayor virtud de un educador es su coherencia. Él tiene un capítulito, yo se los voy a dejar, se llama Las virtudes del educador. Y habla de varias virtudes, pero dice la más importante es la coherencia. Que lo que el educador dice lo pueda llevar a la práctica, que lo que diga se transforme en práctica, se transforme en hechos. Esa es la mayor virtud, porque eso es lo que realmente va a enseñar y va a generar aprendizaje, la coherencia entre el discurso y la práctica. Y en el caso nuestro, como extensionistas, mucho más. Claro, claro. Y acá aparece una cuestión que es muy importante, que tiene que ver con las relaciones que establecemos con los grupos y nuestras posturas narcisistas, que son fuertísimas en muchos casos. Y en muchos casos hablamos de participación y hablamos de procesos autónomos y tenemos actitudes que son bien manipuladoras y generan mucha dependencia. Por eso tenemos que estar muy atentos a nuestra práctica. Y no solamente nosotros, sino los grupos en los cuales trabajamos, estar atentos a la práctica grupal. Porque la tendencia en muchos casos es influido por una condición natural de narcisismo, que si uno no la revisa, no la está mirando, no la está autoanalizando, a veces nos juega en contra del discurso, ¿no? Ahora, qué difícil es, ¿no? Porque como votaba la compañera... Dale, perfecto. Pero, bueno, no, yo simplemente pensando en esto que usted comenta, quería consultarle si esto en Uruguay o en alguna de las instituciones donde ha trabajado pudo llevarse de alguna forma a los aspectos administrativos, a los aspectos burocráticos, a los aspectos de tiempo, porque pensar un proyecto desde esta postura implica una concepción distinta del manejo del tiempo, incluso de las etapas, digamos. Sí. Si eso se ha podido resolver. No solamente en Uruguay, sino en otros lados también. Y digo, nunca se resuelve del todo, porque esta cuestión es una cuestión compleja. Pero sí, una de las cosas que nosotros hemos intentado hacer, y se ve en otros lados, en Argentina, en otros lados, es con los programas permanentes en territorio, que hacen de que esto sea una cuestión que no termina este año y nos vamos, sino que, yo ayer le contaba, hay 2 programas en Montevideo que uno tiene 20 años de trabajo, más de 20 años de trabajo, intentando hacer este tipo de cosas con un barrio, en donde hay un equipo permanente universitario trabajando, y en donde vienen estudiantes y docentes de distintas facultades, pero hay una base de trabajo permanente, es una plataforma permanente, sistemática de vínculo con el barrio, de construcción de demanda, que es un proceso de muy largo tiempo. Y en el otro caso son 10 años en el programa integral metropolitano, digo, siempre muy imperfecto, compañera. Es muy difícil llegar a planos de perfección, de afine de la propuesta, pero me parece que lo que resuelve esto es muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los equipos interdisciplinarios. Ahí tenemos, en los 2 casos hay equipos interdisciplinarios muy potentes, ¿no? En un caso bien amplio y en el otro caso interdisciplina dentro de la salud. Ahí hablar médicos, odontólogos, trabajadores sociales, hay sociólogos, hay psicólogos, hay enfermeras. Bueno, ese en un programa, que sería interdisciplinario para la salud. Podría incorporarse un ingeniero, un veterinario, un agrónomo, en algún caso lo subo, ¿no? Y en el otro también, en este programa, el que tiene más tiempo, hay más de 20 docentes que están trabajando en forma permanente, que son de la universidad, que tienen de repente un tiempo en ese programa y además trabajan en una facultad. Tienen un doble vínculo, que es interesante eso también. Y en el otro caso, la mayoría de los docentes son tiempo completo del programa, 40 horas para el programa, y son los articuladores del territorio y los articuladores con la facultad. Por ejemplo, hay una casa, en los 2 casos hay sedes en el territorio, en los 2 casos, ahí se está la parte administrativa de trabajo permanente y se convive con el barrio.
y se hace una construcción de demanda permanente con el barrio. Y eso hace que, por ejemplo, hay casos acá en Argentina, están los centros comunitarios en La Plata, está el CREXU ahora en la Universidad del Centro. Esa tendencia está comenzando a ser desarrollada, de que haya espacios permanentes, enclaves permanentes de la universidad en territorio o en alguna organización. Eso tiende a resolver ese tema. No sé si lo resuelve del todo, pero viste que hay dos cuestiones que son importantes, están más o menos a medio camino. Uno, la interdisciplinaridad. Si vos vas como, por ejemplo, docente de educación a ese espacio, te vas a encontrar con un psicólogo, con un trabajador social, y vas a trabajar en una escuela, pero vas a tener el auxilio de un compañero psicólogo que trabaja en psicología de la educación, que va a trabajar con tus estudiantes y contigo. O sea que la interdisciplina, capaz que no la resolvés con los estudiantes, a veces sí, pero sí la podés comenzar a resolver desde el abordaje docente. Y lo otro es la permanencia, que con ese, por ejemplo, hay un liceo en el programa integral metropolitano, que es el Liceo Benedetti, así se llama, que en el cual se está trabajando hace 5 años. Se viene trabajando con el equipo docente. Y trabajan en distintas facultades. Entra una facultad, sale, entra otra, pero hay un equipo base que trabaja en forma permanente con el liceo. Imperfecto, ¿tá? Con muchas dificultades. Porque esto está a contrapelo de la universidad que hemos creado. ¿Tá? De alguna forma es como un contrasentido de una universidad que trabaja por disciplinas y en aula. ¿No? Entonces, que trabaja en forma monodisciplinar y que trabaja fundamentalmente en aula y no en territorio. Entonces, esto que estamos creando es algo que es contrahegemónico de una cuestión hegemónica muy fuerte, que es aula y monodisciplina, y no diálogo. Si es aula, es no diálogo. Entonces, eso es lo que, por eso la potencia de la extensión, pero también su debilidad en cuanto a crecer como propuesta, a generar una contrahegemonía que en algún momento pueda realmente disputar un espacio fuerte en la universidad. Hay lugares en donde se avanza un poco más y se avanza un poco menos. ¿Ibas a hablar tú? Sí, no, retomando un poco la perspectiva esta de poder y de los vínculos que se establecen entre las personas que integran estas comunidades y los proyectos también. Sí. Cuán difícil es esto de decir, bueno, yo, como característica propia y natural del ser humano, yo soy el que hago y yo soy la que articulo y yo soy la que traje y la que no traje. Qué difícil es desprenderse de eso. Cada uno tiene que tener una perspectiva, una personalidad trabajada y diferenciada que se va construyendo también. Pero qué difícil es encontrarse en esto, en el transitar con diferentes personas que cada uno se conjuga en su espacio de yoísmo, si hablamos desde una perspectiva. Claro. Qué difícil. Claro. Ahí los grupos de trabajo son claves, ¿no? De poder mirarnos, de poder acompañarnos en los narcisismos tan fuertes que a veces tenemos. Y en el caso de los extensionistas, los narcisismos son fuertes, porque somos muchos compañeros y compañeras que tenemos mucha tendencia a comunicarnos, y ahí nos juega mucho, uno lo ve, ¿no? Inclusive depende de cómo uno ha hecho sus procesos internos, ¿no? Pero cuando no hay mucha capacidad de análisis, uno juega a veces narcisísticamente en forma dura, y bueno, eso también, los grupos también lo penalizan eso, ¿no? Claro, pero los grupos también lo penalizan, ¿no? Quedó esta parte más o menos de qué mirar en los proyectos, ¿verdad? Hay muchas otras cosas para mirar, pero ahí hay como una guía de esas 3 cuestiones: con quién, qué hace el equipo y qué hace la población con la cual trabajamos. ¿Hay un equipo único? ¿Hay un equipo ampliado o no? Si no hay un equipo ampliado, pensando y haciendo, ahí hay que pensar que tal vez haya una cuestión de para la gente. Y ese para la gente es complicado porque en general ese para la gente no genera condición de autogestión, de autonomía. En general genera más dependencia, o no más dependencia, pero genera dependencia. Quedó más o menos. Ahí les vamos a dejar algunos trabajos para que puedan ver, y
Acá dice, saludos desde Río Turbio, están en la sede de la UMPA. Desde Mar del Plata, Fabricio Yarvide nos sigue en Facebook. Elena Huihaitiano está mirando la capacitación. Muchas gracias a los compañeros. Es raro, pero están. Entonces, bueno, buenísimo. No, yo estoy acostumbrado a trabajar con videoconferencia, pero en general los veo, porque está, pero acá Es como la tele esto. Claro, es diferente, la UMPA es diferente. Bueno, notable que estén ahí los compañeros y que puedan aprovechar el trabajo grupal. Bueno, esto lo voy a sacar y voy a ir a repasar, estimados, el mapeo de actores. Entonces les voy a mostrar una secuencia de mapeo de actores completa. ¿Estamos con eso? ¿Se acuerdan de lo que vimos ayer? ¿Se acuerdan? Porque lo van a hacer ahora. De la historia, de la línea de historia no lo vamos, era sencilla, pero sí un repasito del mapeo de actores para que después lo hagan en cada. Ahora vemos cómo nos separamos y lo van a hacer para cada proyecto. Entonces, este es un mapeo de actores que hicimos para. Esta es la Laguna de Rocha en Uruguay. Esto es La Paloma, es un lugar hermoso, estimados, cuando quieran ir, están invitados. Y esta es la Laguna de Rocha, que está acá, y nosotros hicimos un proyecto que fue de investigación, que no fue de extensión, hace mucho tiempo, en donde determinamos, el objetivo era determinar los actores y las relaciones sociales existentes y su situación de poder con respecto a la implementación de un plan de manejo en el área protegida de la laguna. Esa era la investigación. Y usamos el método de mapeo de actores sociales para ver cómo funcionaba el poder en la cuenca de la laguna. Es en un territorio bastante grande. Entonces, bueno, lo que hicimos fueron varios mapeos, no se hace uno solo, ¿se acuerdan que les dije? Se hacen varios. Les voy a presentar una síntesis de los distintos mapeos que encontramos, qué pasaba con el poder en todo este espacio, que está acá, que es todo esto, que está influenciado por esta zona, que es una zona turística muy fuerte, en donde hay loteos y venta de terrenos cerca de la laguna, y en donde hay acá, en esta zona que circunda la laguna, soja y forestación. Soja y forestación. Había entrado la forestación fuertemente de eucaliptus en toda esta región, estaba entrando, y en los bordes de la laguna había productores que criaban ganado y que plantaban soja. Entonces, toda esa cuestión era, esas tres cuestiones que les dije, esos tres actores que les dije, los que vendían los lotes, los que producían con cultivos que eran potencialmente tóxicos para la laguna. Aquí estamos hablando de una dosis fuerte de fertilizantes incorporados en el agua de la laguna a través de los ríos y una dosis fuerte de agrotóxicos incorporados a la laguna. Cómo esa dinámica entre distintos actores y una comunidad de pescadores que estaba acá, que utilizaba los recursos de la laguna, podían convivir en un espacio de manejo que sería una gestión participativa, y cómo eso podía ser objeto de un acuerdo. ¿Hay acuerdo? Ahí. ¿Qué acuerdo podemos tener para un área protegida que tiene todas esas connotaciones que son contradictorias? Hay intereses distintos. El forestador tiene un interés, el productor de soja tiene un interés, el productor de ganado tiene un interés, el pescador tiene un interés, la comunidad que vive en La Paloma tiene otro. Bueno, ¿cómo podemos utilizar este método para ecuacionar qué pasa con el poder en ese espacio y poder generar una política pública, ¿no? Que sea, no digo de consenso, pero que genere algún tipo de acuerdo. Esto era para ver cómo estaba el tema de la disputa de poder ¿qué fue lo que hicimos? ¿Tipo un análisis de coyuntura? Sí, pero es un análisis de coyuntura, pero teniendo en cuenta el poder de los actores sociales. Sí, es coyuntura porque este mapeo es de ese momento en particular. Porque los mapeos de actores son fotos del momento. Igual, bueno, reflejan la historia, pero es ese momento en el cual uno hace la entrevista en particular y caracteriza qué pasa con el poder en el territorio en ese momento particular. Por eso es una foto, por eso es coyuntura. ¿Está bien? Esa es el área, bueno, no, pero ya más o menos les expliqué. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Tomábamos dos ejes para hacer los mapeos de actores, para ver lo que pasaba en territorio. No diagnosticamos lo que pasa en el espacio,
sino que ahí usamos el concepto de campo, que es distinto. No es lo espacial geográfico, sino es el campo en el cual los actores disputan poder, ¿no? Bueno, entonces ahí trabajamos con dos cuestiones para armar ese campo. Trabajamos con lo que es el poder en el territorio, ahora voy a definir lo que es, y lo que es la afinidad con respecto a la implementación de un plan de manejo. Si hay un plan de manejo, necesariamente hay algunas actividades que van a ser controladas. Eso implica que algunas actividades no van a querer que las controlen. ¿Se entiende eso? O sea que la afinidad es a un plan de manejo en donde hay reglas que tienen que ver con, en algunos casos, con el cuidado ambiental. ¿Me siguen acá? ¿Sí? Bueno, o sea que dos cosas para tomar en cuenta. ¿Qué poder hay en el territorio? Cuanto más arriba, más poder. ¿Y qué afinidad hay a el plan de manejo de la laguna? ¿Está bien? ¿Qué actores había? Y cómo los trabajamos para poder representarlos en ese campo, ¿no? Habían instituciones, que eran estos triangulitos azules, habían organizaciones no gubernamentales, asociaciones, grupos, asociaciones, por ejemplo acá está la universidad, y había grupos y sectores informales en el territorio. Lo primero que hicimos fue una lista, hicimos varios mapeos, pero cuando hacíamos el mapeo lo primero que hacíamos era una lista de todos estos actores grupales e individuales a nivel del campo de trabajo. ¿Está bien? La otra referencia de símbolos era si esos actores tenían relaciones fuertes, relaciones de conflicto o relaciones débiles. ¿Me siguieron? No es muy complicado. Dale la pregunta. Dale, porque puede aclarar. Entonces. Los gráficos del cerebro no funcionan. Los cuadritos, los cositos estos, los dibujitos, los simbolitos. Los íconos. Se ubican en relación. Ahora los vamos a ubicar, sí. Eso es lo que no entendía. Si va. Esta es la simbología, los íconos. Esto después vamos a decir, bueno, ¿qué instituciones hay? Los íconos que estén en azul son institucionales, vamos a ver. Las ONG o asociaciones van a ir en rectángulos amarillos. Esta es la simbología. Entonces te muestro la próxima para que veas cómo se... Y ahí está. Y esos íconos se expresan acá. ¿Está? O sea que después de tener la lista, los ubico en función de poder y afinidad del proyecto. ¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Está? O sea que va a haber instituciones que van a estar afines a la legislación, a la generación de un plan de manejo. ¿Cuáles eran? Eran la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Esas tres instituciones que eran de los ministerios estaban de acuerdo con hacer un plan de manejo. Pero había algunas instituciones que no estaban de acuerdo. Era el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que la propuesta que tenía era hacer un puente que llegara desde Punta del Este hasta Punta del Este, que es el balneario más concurrido en Uruguay, hasta la Laguna Garzón. La propuesta de la dirección del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas era tener un puente que generase la llegada directa al área protegida. Entonces, claramente no quería legislación, porque la legislación era, de alguna forma, proteger el área. Entonces, si vos tenés como propuesta un puente que conecta a miles de turistas con el área, evidentemente no estabas en contra de un proceso, estabas en contra de un proceso de regulación, por ejemplo, del tránsito en la laguna. ¿Me siguieron? Pero ¿quién más estaba en contra? Los productores forestales, los propietarios de los loteos. ¿Se acuerdan que había lotes que se vendían para turismo, para generar espacios de turismo? Y los productores agropecuarios. Este grupo era el grupo que se oponía a esta propuesta de implementación del plan de manejo. Y además tenía mucho poder porque estaba arriba. Entonces, lo que uno puede captar es la dinámica de qué instituciones y qué grupos están a favor o en contra de un proyecto de trabajo. En el caso de ustedes, lo que van a mapear es el proyecto de extensión que está en territorio. Si ustedes van a un barrio a trabajar como universidad, probablemente tengan un proyecto con una asociación, con un grupo de vecinos, con una escuela. ¿Está bien? Es así, ¿no? Pensemos en los proyectos nuestros. ¿Con quién están trabajando? Con alguno de esos actores. Bueno, ese proyecto, cuando hagan el mapeo ahora,
va a tener más afinidad cuando los actores individuales o grupales estén más corridos hacia acá. Por ejemplo, hay un grupo de vecinos en el barrio que está de acuerdo con este proyecto. Tiene un relativo poder porque conoce el barrio, porque tiene influencia en otros vecinos. Bueno, puede estar por este lugar de acá. Tiene una situación relativa de poder y está más cerca de mi proyecto, más cerca de mi tiene afinidad al proyecto de trabajo que estoy poniendo en cancha. ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Allá en el fondo. Estamos muy desperdigados hoy. Hoy no ordenamos la herradura. ¿Cómo están allá en el fondo? Gente que no vino ayer o que vino ayer. ¿Cómo vamos allá? ¿Estamos bien? ¿Se entendió más o menos? Sí. Pues lo tenemos que hacer ahora. Pará. ¿Cómo designamos poder? ¿Esa es la pregunta? Dale. Micrófono para la compañera. El tema poder lo definimos en función a un marco institucional, a quién toma decisiones, a relaciones informales, o sea, ¿qué es a todo eso. Todo eso junto. El tema poder, nosotros no tenemos una definición de Foucault. No, la definición que tenemos es la capacidad de agentes individuales o colectivos de influenciar sobre el campo en el cual están insertos. Y la influencia puede ser de varios tipos. Puede ser influenciar en qué decisiones se toman, influenciar en cómo se piensa, influenciar en cómo se trabaja, en cómo se organiza, ¿no? La capacidad de influenciar al otro, a los otros, desde una perspectiva de un grupo o un individuo o una institución. Y puede tener dos connotaciones, puede ser material, por ejemplo, si una intendencia o municipio da arena, da chapa, arregla camino, hay una influencia material muy fuerte, hay un poder que se expresa a través de cuestiones materiales, ¿no? Pero también hay relaciones de poder que son inmateriales, son intangibles. Por ejemplo, el poder muchas veces de las religiones, algunas veces hay mediación material, pero no siempre. Y hay una fuerte influencia, por ejemplo, de pastores, de curas, o de curanderos, yo decía ayer, o de chamanes, que no necesariamente son relaciones de poder vinculadas a bienes materiales que se intercambian. Y son fuertes, a veces muy fuertes. Por ejemplo, hay vecinos en barrios que no generan, pero que conocen, que saben cómo hacer un trámite, que saben a quién llegar, que tienen información. Que no necesariamente son cosas materiales, que son cosas que tienen que ver con procedimientos, eso lo vivimos continuamente. Hay vecinos y vecinas que son para el barrio muy importantes, son motivo de consulta. Vamos a hablar con doña Olga, vamos a hablar con doña María, vamos a preguntarle a don Juan. Esas cuestiones son muy comunes. Eso hay que mapearlo. Cuando uno llega a un territorio con un proyecto de extensión, eso tiene que saberlo. Porque no necesariamente cuando uno arranca, eso lo sabe. Y además les digo otra cosa, esto lo hacemos con estudiantes. Entonces cuando un grupo de estudiantes llega a un barrio y hace estas prácticas de mapeo, adquiere un conocimiento que si no difícilmente puede adquirir, porque los estudiantes no están mucho tiempo en los barrios, porque tenemos la cursada. Entonces tenemos que tener herramientas de conocimiento de los docentes sin duda, pero también de los estudiantes que llegan por primera vez a un barrio. Es una herramienta muy interesante, nos permite ubicarnos, nos permite saber por dónde pasan las cuestiones que el barrio toma en cuenta. Esto podemos hacerlo también en una organización. Vamos a suponer que trabajamos en una escuela, que hay muchos compañeros que trabajan adentro de escuelas. Bueno, en esa institución escolar, ¿no? ¿Quién viene? ¿Hay asociación de padres? ¿Cuál es la influencia? ¿El proyecto nuestro es compartido por todas las maestras? ¿Es compartido por la directora? Sin duda por la directora sí, porque si no, no estaría, ¿no? Pero el equipo auxiliar de la escuela ¿está de acuerdo con el proyecto nuestro o no? ¿Conoce el proyecto nuestro o no? ¿Cómo se vinculan adentro de la escuela la directora con las maestras, con los padres? ¿Qué vínculo hay de afuera? ¿Hay alguna ONG que venga a hacer cuestiones? ¿Hay otra universidad? ¿Hay otra facultad? Esas cuestiones, inclusive en una institución, son claves de entenderlas para un proyecto de extensión. Pues no solamente para pensar el territorio, se puede pensar la escuela como un territorio, un liceo como un territorio. ¿Quién viene al liceo? ¿Viene gente de otros lados? ¿Vienen a dar cursos de alguna otra facultad, de alguna universidad? ¿Qué vínculo hay? Esas cuestiones son claves para pensar un proyecto de extensión que funcione. Y además, lo que les digo es que nos ha pasado por experiencia. Nosotros esta técnica la estamos usando desde 2002, hace mucho tiempo, hemos hecho decenas de mapeos.
Y no la usábamos antes de esa fecha, 2002, porque se la copiamos a un español que se llama Tomás Rodríguez Villasante y le modificamos alguna cosa. Y después que la empezamos a usar, las intervenciones son bastante, no digo que, pero cambiaron. Tenemos más información y tenemos un método para tener información. Porque si no, lo otro es ensayo y error, es ir por el barrio y viendo qué pasa, que también es válido, pero que tarda más y que nos genera mucho error. Esto también a veces nos genera error, porque no es un método perfecto, pero nos da más certeza de dónde estamos parados, de con quién y contra quién también lo tenemos en cuenta. Esto aparecen los contra quién. ¿Quién está en contra del proyecto? ¿Siempre está todo el mundo a favor del proyecto? Bueno, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Con quién se vinculan los que están en contra de mi proyecto? Eso lo puedo ver, puedo tener una idea. ¿Ibas a decir algo, no te dejé? Sí, que cuando estamos analizando el poder, necesariamente, lo mencionaba hace rato, está implícito el liderazgo. Claro. Y muchas veces esos liderazgos son naturales, no tienen que ver con jerarquías o no tienen que ver con cuestiones orgánicas. Y eso se pone de manifiesto mucho más si la organización no tiene una estructura muy definida. Claro. Quiero decir, grupos de productores, emprendedores. Sí, claro. Entonces, otra cuestión que pensaba es los proyectos interdisciplinarios, porque desde nuestra faceta, que es la administración, esto es una práctica, un ejercicio claro, clave, en donde muchas veces, en la medida en la que no son analizadas con tanta, con tanto nivel de seriedad, puede obstaculizar o, al contrario, resolver alguna cuestión de relaciones que se den en el tratamiento del proyecto. Claro. Como todo, prácticamente, basado en las relaciones. Claro. Es una herramienta interesante y que no tiene costo. ¿No? El costo es el tiempo, que siempre es costoso. Pero se puede hacer y se hace muy fácilmente. Ahora van a ver, lo van a vivir ahora con los proyectos de ustedes. Y después que lo hacen una vez, lo pueden seguir haciendo y lo van perfeccionando. Inclusive, bueno, pero vale la pena. Y sobre todo que se lo planteen para el trabajo con estudiantes. Cuando llegan a un barrio, los estudiantes que puedan hacer un par de mapeos con un par de vecinos, una vecina, un vecino, que puedan ver lo que hay en el barrio. Es un método de indagación, de descubrimiento del espacio en donde van a trabajar. Eso es vital. A veces no lo hacemos eso. No sé si tenían práctica de los diagnósticos. Hay muchos compañeros que trabajan con diagnósticos participativos, pero esta parte del diagnóstico, de cómo funciona el poder a nivel de un espacio, es muy importante. Compañero. Me genera la duda los momentos en los que se realiza este mapeo, porque ahí dice que se va a implementar este plan y quiero saber si en la construcción del proyecto en sí ya no se generaba como una primera instancia el mapeo para saber quiénes quieren armar el proyecto, y después una segunda instancia donde identificamos los poderes o el poder dentro de esta implementación. Bien, la pregunta. Los momentos de mapeo son, al principio, ¿se acuerdan que les dije que nosotros integramos en un primer momento participantes de la comunidad? Hay que hacer algún mapeo antes de tener la integración de agentes de la comunidad con algún informante calificado, que siempre hay algún técnico, algún maestro con el cual hay una, o mismo con la directora de una escuela. Se puede hacer un mapeo para saber qué hay en el campo de trabajo, que sería el mapeo del equipo interdisciplinario antes de integrar gente. Porque cuando uno integra participantes, lo que puede pasar es que integre a los líderes de la comunidad. Entonces, está bueno saber quiénes son los líderes de la comunidad en el momento de integrarlo. Hay veces en que no hay vuelta de que se van a integrar. ¿Por qué? Porque los líderes comunitarios, los referentes comunitarios, cuando en general tienen claro de que la presencia de la universidad es un espacio de legitimación muy fuerte, para ellos y para el barrio. Eso nos ha pasado. A mí me pasó el sábado pasado. Por ejemplo, nos decían los vecinos, que venga a la universidad, que nos haga el diagnóstico de las aguas, de la situación de contaminación del agua, que nos deje un informe, para nosotros es muy importante. Y que ustedes hayan venido a mi casa, nos decía la compañera que nos recibió en la casa. Y para nosotros como comisión es muy importante porque el barrio ve que la universidad vino a la casa en donde estamos trabajando. O sea que son factores, a veces, la presencia nuestra, ¿no? Después, a veces cuando nos conocen ya no, pero al principio genera, eso lo hablamos ayer, una expectativa muy fuerte. Ahí tener un mapeo de actores es interesante para ver quién se va a integrar e inclusive a quién vamos a ir a buscar para integrar. Porque cuando integramos participantes, capaz que podemos decir, bueno, pero esa vecina que está ahí, que apareció en el mapeo, capaz que está bueno ir a buscarla. ¿Se entiende?
Entonces como que nos da elementos para ver cómo armamos ese grupo motor. Después que tengamos integrados a los vecinos que se integraron, hacemos nuevos mapeos, porque eso hay que aprenderlo con los vecinos del barrio. Inclusive estas cuestiones que los vecinos del barrio lo saben, cuando hacen el mapeo lo ven de otra forma. Inclusive dicen, mirá, esa relación que apareció ahí, yo me parecía que era así, pero no lo tenía claro. Ahora me quedó claro de que Juan tiene un vínculo con Ernesto y con María, y que ahí hay un espacio no lo veían, lo tenían, pero ahí hay como una capacidad de abstracción, de separarse de la realidad, de separarse un poquito, ¿no? del pegoteo. ¿Qué actitud toman con eso? Porque es norma evidente, capaz que relaciones de poder que no habían visto. Claro, y bueno, y saben por dónde viene el conflicto, que cuestiones que de repente las vivían, pero que no las tenían claras, y para el grupo es importante. Entender para el grupo cuáles son los conflictos del barrio, para el grupo que va a generar el proyecto es muy importante, no solamente para el equipo, para la gente con la cual uno trabaja. Inclusive a veces es peligroso porque aparecen todos los... Desde el lugar desde donde te involucras, claro. Eso que sucede en el barrio, o sea, tener... Pero por ejemplo, que estos mapeos trasciendan y que se sepa que está mapeada la red de narcotráfico puede ser complicado también. Porque este es un instrumento muy poderoso como estrategia, ¿no? Te puede marcar estrategias de con quién hablar. Inclusive, la propuesta original, que es de Tomás Rodríguez Villasante, él dice que, y lo podemos, completo acá y les cuento una cosa con respecto a esto. Esas son las relaciones de confianza, vieron cómo avanzamos, ¿no? Esas son las relaciones débiles, ahora después las pongo todas juntas. Y estas eran las relaciones de conflicto que encontramos con los mapeos. No quiere decir que haya otras, eso fue lo que vimos cuando entrevistamos a la gente. Y tenemos un mapa completo de la laguna que es que tiene relativa complejidad. Pero acá, ¿qué es lo que aparece? Aparecen como conjuntos de acción. Acá hay un conjunto de acción que están relativamente cerca, que son gente, grupos, sociedad de amigos, técnicos de Avina, la universidad estaba acá. Vieron que la universidad no tenía mucho poder, no se veía. Los informantes calificados con los cuales habíamos trabajado, las entrevistas, lo que dieron es que la universidad no tenía mucho poder con respecto a estas, por ejemplo. Sí tenía afinidad con respecto a este proyecto de implementación de manejo del área protegida. ¿Me siguieron ahí? ¿Tá? O sea que acá hay un conjunto de acción, dice Tomás Rodríguez Villasante. Acá hay otro que es más institucional, pero acá hay otro que es muy potente. Este conjunto de acción es aquel con el cual tengo que generar estrategias para neutralizar esta propuesta en el campo. ¿Por qué? Porque este poder ejerce influencia en todo el campo de trabajo. Esta gente, estos grupos, esta institución, es la que va a estar en contra del plan de manejo. Y si yo estoy a favor del plan de manejo, tengo que establecer estrategias para bloquear a estos. Porque son opuestos a mi planteo. ¿Cuáles son las estrategias que tengo que ver? Bueno, tengo que ver cómo hago, pero una de las cosas que tengo que ver es quién se vincula con esta gente. ¿Hay vinculaciones? ¿Puedo negociar? ¿Con quién negocio? Pero además hay cuestiones que son muy importantes. Yo tengo que bloquear algunos conjuntos de acción, pero tengo algunos conjuntos de acción que los tengo que traer hacia mi propuesta. Los tengo que hacer más afines. Ahí Tomás Rodríguez Villasante dice, los tengo que seducir. No me gusta mucho esa palabra para esto, ¿no? Pero dice, tengo que traerlos hacia mi propuesta. Bueno, ¿quién se vincula con esta gente? Bueno, hay algún vínculo muy superficial, no hay casi vínculos, por lo menos no se ve, salvo un vínculo de contradicción con este grupo de acá, que está en contra de mi proyecto, pero no tiene mucho poder. ¿Más o menos me siguieron? ¿Podríamos plantear un ejercicio en los proyectos en donde están ustedes, en donde hagamos esto? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Haríamos una lista de actores en el lugar donde estamos trabajando, en los proyectos donde estamos, una lista de actores que puede ser individuales, colectivos, grupales. Esa lista de actores después la pondríamos en estos dos ejes. Les vamos a dar una cartulina y lo ponen, ¿está bien? Y analizamos los espacios de poder que hay en el proyecto en el cual hoy trabajo, como un elemento clave para seguir avanzando en el proyecto de extensión en el cual estoy trabajando. ¿Estamos convencidos de eso?
¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Bien. Ahora vamos a ver cómo hacemos los grupos. ¿Qué grupos hacemos? ¿Está bien? ¿Quedó esta parte? Sí. ¿Dudas? Mapa de problemas, y de ahí nos vamos a trabajar. Luca. ¿Cortamos la transmisión? ¿Por qué? No, pero voy a presentar el tema del mapa de problemas. Y ahí ya nos quedamos trabajando después. No, esperamos un poquito. ¿Se acuerdan que yo esto les voy a dejar todo, ¿no? Para que tengan. ¿Se acuerdan que en este plan de trabajo de la investigación, acción, participación, volvemos al plan, ¿no? Teníamos una fase de diagnóstico, una fase exploratoria, conformamos el equipo interdisciplinario, discutíamos el paradigma, integramos a participantes, ¿se acuerdan? Para esto hacíamos un primer mapeo, veíamos a quién integrábamos y comenzábamos a hacer la fase de diagnóstico. Hacíamos de nuevo mapeos de actores, podíamos hacer cartografías sociales, no lo vamos a trabajar acá. Y una de las cosas importantes que aparecía acá, hacíamos la historia, reconstruíamos la historia con la gente. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? ¿Ah? Estas son las fases de la extensión crítica, concebidas como investigación-acción. Esto es lo que tenemos que hacer en campo para poder avanzar en un proceso de coproducción de conocimiento con los actores con los cuales trabajamos. No es una cuestión solo nuestra, sino es una cuestión de un grupo motor que yo construyo con los vecinos, con las vecinas, con los cooperativistas, con la gente del barrio, con los maestras y directoras de una escuela, con la gente con la cual estoy trabajando. Y una de las cosas que capto para esta metodología son qué problemas tengo que resolver. ¿Cuáles son los principales? Por ejemplo, llego a trabajar a un barrio, porque me llaman de un barrio para trabajar algunas cuestiones. No sé, capaz que el pedido es ir a trabajar con los jóvenes de un barrio, ¿está bien? Puede ser, son pedidos frecuentes que le hacen a la universidad. Vengan que vemos, tenemos que ver qué hacemos con los gurises, qué hacemos con los jóvenes, eso es bien común. Uno va al barrio. Y bueno, ¿y cómo se para en un barrio cuando llega como universidad? ¿No? Entonces, una de las cosas que esta guía metodológica me permite armar un equipo de trabajo con gente del barrio, integrar participantes y armar un esquema de diagnóstico en donde los jóvenes van a ser un centro de trabajo, pero no solo. Yo tengo que captar la problemática general que existe en ese barrio, en donde los jóvenes son el pedido que me lleva al barrio. ¿Me siguieron? Viene el pedido, pero vos, ¿cómo lo organizás? Porque yo lo que estaba pensando desde ayer. Nosotros tenemos generalmente en la práctica cotidiana y convocatorias cada todos los años de proyectos de extensión y ahí nos presentamos. Nosotros generalmente tenemos el 99% de la idea armada y después lo llevamos a cabo una vez que es aprobado. Pero vos acá, en esta propuesta que estás haciendo, capaz que es media tonta la pregunta, no hay preguntas tontas. O de orden mental, digamos, porque vos el problema, llegás con el trabajo, con el grupo de investigación y con la gente, con la comunidad, llegás a la construcción del problema. Sí. Pero cuando nosotros nos presentamos la convocatoria ya tenemos definido un problema. Y es porque es contradictoria la presentación. Eso es lo que yo quería preguntar ayer, en relación a esta propuesta de la extensión crítica, porque entra en conflicto con la política con la formulación de proyectos, salvo que el llamado a proyectos habilite a la construcción del problema con la gente. Bueno, que vos digas, yo me presento con una organización, eso se ve en algunos llamados a proyectos. Hay un llamado a proyecto donde dice, bueno, presentate con una organización y vos con la organización podés presentar de alguna manera alguna idea preliminar de un proyecto a trabajar para profundizar después. Entonces eso resolvería el tema de trabajar para. Porque si yo hago el proyecto para trabajar en la escuela y voy a la escuela y llevo el proyecto armado, lo que puede pasar es que lo desarme. También puede pasar eso, que yo llegue a la escuela y diga, bueno, lo que yo había pensado no anda porque no es lo que quiere la gente. O llevo a un barrio, vamos a trabajar en tal barrio, y llegamos y yo voy con la idea porque voy desde de repente un par de disciplinas, voy de trabajo social, vamos a trabajar con familia y vamos a trabajar. Y llegamos al barrio y decimos, bueno, mira, con familia no vamos a trabajar con... Capaz que con familia trabajamos, pero tenemos un problema con jóvenes. Y la preocupación, el tema generador del barrio es el tema, yo qué sé, embarazo adolescente, por ejemplo. Ya les pasó. Todo eso que están diciendo
Claro. Claro. Pero entonces vos tenés que desandar el proyecto. Si no desandás el proyecto, generás invasión cultural. Si no, vamos a trabajar familia. ¿Cómo? Perdón, ¿puedo? Sí, claro. Dale. Lo prestaban las chicas en relación. Porque por ahí entendemos de manera distinta. Una cosa es la convocatoria para solicitar el financiamiento económico, que por supuesto los proyectos lo necesitan, pero otra muy distinta es generar un proyecto. Está bien, cuesta no hacerlo sin la parte económica, digamos, pero digo, la generación del proyecto se puede hacer de manera institucional y después, por otro lado, presentarlo a las distintas convocatorias que hay en extensión, que en este caso son las de proyectos de extensión, la de Fondo Permanente de Capacitación y después las de Nación. O sea, entiendo, no sé si es así, que van por dos lugares distintos. Es que eso me parece que es la lógica, me parece que ahí están las dos formas, la visión del funcionario y de la del docente. Claro. Porque nosotros, a menos que ya tengas una línea de trabajo, que vos sepas, bueno, voy por acá y voy, yo tengo construyendo con la comunidad en la extensión e investigación, lo que yo veo desde la práctica generalmente de participar de las convocatorias a los proyectos de extensión es que se arman ad hoc, digamos, cuando está la convocatoria ojo, es algo como para ver, y me parece que por eso también van cambiando tanto los temas de convocatoria a convocatoria y no se puede consolidar dentro de un área. Y de hecho, yo lo pensaba desde allá en relación a lo que él proponía, en los mismos formularios o de SPU o de la UMPA, que ya están como bastante modificados, ya te piden en la presentación indicadores de evaluación, indicadores de meta, productos, y si vos querés modificar el presupuesto de acuerdo a las actividades, porque si modifican las actividades tenés que presentar nuevamente un formulario, y entonces eso, digamos, no puede convivir con esta propuesta de extensión crítica. Entonces se modifica y muchas veces tenés que terminar haciendo otra cosa totalmente distinta con el nombre, totalmente cambiado, y tenés que hacer mucho para justificar eso. Esa es la... ¿En orden de está la compañera? ¿Y vas a hablar vos? Y después vos. Bueno, ¿qué tal? A mí me pasó no con lo que están diciendo las compañeras, sino en trabajo social en nuestras prácticas preprofesionales, ¿sí? Nosotros hacemos todo esto que vos decís, el mapeo, el trabajo crítico, lo hacemos. Llegamos al barrio, se hacen todas las entrevistas, ¿sí? Conocemos a los actores y de ahí arranca la problemática, según lo que dicen los actores. Pero nos ha pasado que los actores, nos llamaron una vez, estábamos con embarazo adolescente, y nos llaman de un colegio y nos dicen, bueno, la problemática en el colegio es que los chicos no tienen un proyecto de vida. Entonces, armen algo para... Entonces, desde acá nos paramos nosotras también, ¿no es cierto? ¿Qué es para la institución un proyecto de vida? A ver, ¿cómo ven esas docentes el proyecto de vida? Tal vez estos chicos tenían un proyecto de vida y estas docentes, para ellas no era un proyecto de vida. Claro. Entonces, si nosotras armábamos y llegábamos con todo un proyecto ya armado de lo que es, a ver, proyecto de vida es esto, tal vez nos encontrábamos con un grupo que sí tenía un proyecto, pero en la lógica de estos adultos, hablando del adultocentrismo, no era considerado tal, ¿sí? Entonces, por eso qué importante que es esto que decías de tener, como llegar y armar en base a lo que vemos, claro. Trabajar con los actores que están implicados en la situación. Era eso. Pero hay una cuestión que es bien importante, y ya que no necesariamente los problemas que ve la comunidad son los que vemos nosotros después de estar un tiempo en la comunidad. Claro. Eso también es cierto. Se da de ambos. Claro, y también es cierto de que no necesariamente nosotros tenemos que trabajar solamente en los problemas que ve la comunidad y que capaz que podemos incorporar algunas otras cuestiones, porque si no, no es crítico el abordaje. Claro. Y decir, bueno, pero esto que usted, capaz que desde la necesidad sentida de la gente, que es la necesidad que la gente tiene, pueden aparecer cuestiones que hay que trabajar necesariamente, pero pueden haber otras que no están claras y que el equipo puede verlas. Y ahí me parece que hay que ver cómo juntamos lo que ve el equipo con lo que ve la comunidad con la cual trabajamos y cómo lo hacemos democráticamente eso, cómo lo hacemos pedagógicamente. Ahí aparece, y eso además tiene una base teórica, que lo plantea Freire, eso dice, los temas generadores son los temas que la gente percibe, ve, que son importantes, pero hay algunos temas que no necesariamente la gente percibe, que los puede incorporar el equipo, porque son temas a trabajar, que son importantes y que muchas veces generan una cuestión que da como... conecta temas con temas que no necesariamente la población los ve. Entonces dice, por ejemplo, él dice, hay temas que él llama bisagra,
que se pueden incorporar en la temática de discusión y de trabajo con los sectores populares, que no necesariamente el equipo, la gente los ve y el equipo sí puede proponerlos. Pero está, la base es lo que... de género, por ejemplo. Claro. Si hablamos de embarazo adolescente, claro, por ejemplo. ¿Desde qué paradigma nos paramos para Claro, poder intervenir? claro. Entonces voy a trabajar con perspectiva de género, Claro. y ahí se abre como un... Claro, pero esos son como temas, como lo que dice Freire, temas bisagra, temas dobradiza, lo dice en portugués, ¿no? Que conectan temas con temas y que son interesantes para trabajar y que generan procesos de profundización, de concientización y de avance en los sectores populares con los cuales uno labura. Y lo otro es la discusión de cómo es la formulación de proyectos, que lo vamos a dejar al compañero que nos diga algo y después capaz que comentamos un poco más. No, un poco lo que decía Lucrecia, que me da la sensación de que los formularios nuestros, toda la cuestión burocrática nuestra está apuntada más al otro modelo. Claro. Entonces me parece que desde ahí surge un problema. Después yo en lo particular no soy docente, soy estudiante y soy no docente. Y digamos, mi interés estaba puesto de qué manera nosotros podemos colaborar, ayudar, sumarnos o militar esta cuestión desde un espacio también que no sea necesariamente integrar un proyecto, porque la otra opción es integrar el proyecto. Pero digo, nosotros como gestores desde una secretaría, ¿cómo podemos también hacer un aporte a esto? Claro. Porque yo lo veo en mi unidad académica. En algunas cuestiones lo veo reflejado esto, en algunos grupos de trabajo que tienen, yo lo veo generalmente reflejado en la cuestión de salud, por ejemplo. Hay un trabajo de un grupo de docentes en salud que hacen un trabajo bastante similar a esto, donde hay otros actores involucrados, donde hay un montón de cuestiones, pero muchas veces no queda formalizado ese vínculo o no saben cómo formalizarlo. Acá Santiago lo veo que también dice que sí. Porque muchas veces todas estas cuestiones de los tiempos y demás, el docente por ahí o el equipo de trabajo no lo termina dejando Claro. explícito en un lugar. Entonces esta era mi pregunta, digamos, ¿qué aporte podemos hacer nosotros como para colaborar en toda esta cuestión que es bien compleja y que me parece que nosotros desde la Secretaría estamos más cerca del otro modelo que de este? Y yo creo que la contribución puede ser enorme, porque porque de alguna forma me parece que en este caso de ustedes la formulación de los llamados es básicamente, si bien hay participación docente, básicamente lo hacen ustedes. Entonces, en la medida que se comprende claramente cuál es la propuesta esta, si es que hacia ahí vamos, si comprendemos, si tenemos formación, y de hecho la están teniendo, sobre estas metodologías, ver cómo los llamados a proyectos pueden contemplar estas pautas. E inclusive salir del proyecto y ver cómo le damos continuidad, cómo pasamos, no digo que pasemos todo a programa, pero cómo los proyectos pueden tener una continuidad en donde los equipos docentes puedan volver al mismo territorio, puedan seguir trabajando. Esas cuestiones son como de ingeniería de proyectos y está bueno, pero me parece que tenemos toda una formación de proyectos en donde la dinámica es la dinámica de la transferencia. Le vamos a decir a la gente, hacemos el diagnóstico y llegamos al lugar y tenemos los objetivos, tenemos los indicadores, tenemos todo armado y llegamos con todo armado. Me parece que eso hay que romperlo un poco. Yo creo que se ha roto en los últimos tiempos, relativamente, pero tenemos una formación en proyectos que es la del marco lógico y la de la planificación estratégica. Y esa formulación es una formulación que no es participativa. Entonces hablamos de extensión crítica y tenemos marco lógico como desarrollo metodológico. Tenemos planificación estratégica que no es participativa. Entonces tenemos una contradicción entre la propuesta y la efectivización de la propuesta en la concreción del llamado a proyectos con la metodología de planificación estratégica. Si bien hay líneas de planificación estratégicas participativas, hay algunas líneas, pero nunca terminan de ser como estas. ¿Saben por qué? Porque falta ahí una cuestión bien importante que es esta. Y si no, fíjense la formación que han tenido en proyectos, si esta parte ha sido profunda, los espacios de teorización y problematización con marcos teóricos definidos. En general, las propuestas que hemos tenido, en todos, en Uruguay, en todos lados, de formación pasan de los diagnósticos a la acción, ¿o no? Hay elaboración junto con la gente
hay teorización, hay estudio, hay un despliegue pedagógico de los proyectos que tienen que ver con eso, con revisar marcos teóricos, con revisar teoría, con hacer estudios de coyuntura, con trabajar en forma profunda con la gente durante un tiempo importante antes de hacer el plan de acción. ¿Esto está presente en lo que ustedes tenían como idea de proyecto? La idea de proyecto que tenemos es formulamos el diagnóstico, hacemos los objetivos y pasamos al plan de trabajo. Pero las instancias de formación de los actores sociales y del equipo con los cuales trabajamos, ¿está metida dentro de la formulación? Capaz que sí, pero a mí me parece que es la falla grande que tiene la planificación estratégica, que si bien trabaja con FODA y mete algunas cuestiones que en donde analizan un poco la situación, no teorizan, no hacen un trabajo de problemática. La problemática es, para un problema determinado, ver qué marco teórico le pongo para iluminarlo, que puede ser flexible, pero tengo que tener algún marco teórico. Si la problemática es de género, tengo que tener algún marco teórico de género, que hay varios. ¿Cuál? Si la problemática es de salud, tengo que tener una perspectiva de salud comunitaria. Si la problemática es de sustentabilidad en la producción agropecuaria, tengo que tener una perspectiva de sustentabilidad. Porque no todas las corrientes son iguales. ¿De qué perspectiva teórica miro el problema? Y eso tengo que estudiarlo, tengo que desplegar. Cuando Freire habla de los círculos de cultura, habla de esto, ¿no? Habla de ecuacionar el tema, los problemas y las problemáticas, elaborar interpretaciones, entender qué hay de interpretación teórica con respecto al tema y ver si eso después en la realidad es así o no. Investigar la realidad. Acá hay una fase en la cual capaz que tenemos que salir con el equipo, con el grupo motor, a investigar casa por casa cuestiones que no sabemos qué es lo que pasa en el barrio. Eso en la planificación estratégica no está dado. En la formulación de proyectos que nosotros manejamos, no está dado un proceso activo de construcción de conocimiento con la gente. Eso no está pensado, no se plantea, porque es una formulación convencional de proyectos. Y los llamados a proyectos en general que tenemos en las universidades tienen esa cuestión. No incorporan la construcción de conocimiento con la gente. Incorporan el diagnóstico, que que utiliza cualitativas, claro, pero una cosa es utilizar técnicas cualitativas, hacer un taller, y otra cosa es investigar con la gente, en la cual son sujetos de la producción de conocimiento. Hay una diferencia importante. Y la otra es, los problemas que encuentro, los tengo que teorizar, tengo que estudiarlos, tengo que aprender, tengo que ver coyuntura nacional, regional, internacional, tengo que ver qué pasa en el mundo con eso, tengo que conectar cosas, tengo que formarme. Y eso tiene que ser un despliegue pedagógico con la comunidad. Tampoco da para asustarse esto que estoy diciendo, porque uno dice, eso es imposible, porque lo que está planteando, este loco está planteando una cosa que no se puede hacer. Claro, pero tenemos claro, eso sí, tenemos claro que nosotros tenemos que generar un despliegue pedagógico con los grupos con los cuales trabajamos. Y que muchas veces ese despliegue pedagógico implica investigar. Por ejemplo, situaciones de violencia de género. ¿Qué es lo que pasa en el barrio? ¿Lo sabemos? Capaz que tenemos que investigarlo en el barrio. No porque vengan dos vecinas podemos decir que la situación es tal. Capaz que sí, capaz que no. Pero el grupo tiene que investigar qué pasa con esos vínculos en el barrio. Situaciones de violencia. ¿Sabemos cuáles son? Hay que investigarlas. Por eso que es investigación-acción. Y después que las investiguemos veremos qué cosas hacemos para intentar resolverlas, pero con producción de conocimiento. Esta parte es clave. Es clave que la tengamos claro. Porque si no, lo que vamos a hacer es hacer inclusive diagnósticos con la gente, vamos a hacer esto, que puede ser muy lindo, precioso, pero pasar acá sin hacer esto es no hacer extensión crítica. Porque lo crítico es interpelar la práctica con teoría y la teoría con la práctica. Eso es lo crítico. ¿Está bien? Si no tengo teoría, yo no digo que sea una cuestión hipotético-deductiva a rajatabla, pero tengo que tener algunas teorías de interpretación de la realidad y además no todas las teorías son iguales con respecto a determinadas cuestiones. Y más en el campo de lo social, donde hay paradigmas que disputan, mucho más ahí, porque no estamos en el campo de la física, ¿no? Estamos en el campo de lo social, de lo socioeconómico, del desarrollo, de la insustentabilidad o la sustentabilidad, de las relaciones sociales, ¿no? Y ahí no hay teorías que predominen como paradigma establecido que no se pueda discutir.
en las físico-matemáticas tampoco, pero hay discusiones, pero acá mucho más. La compañera que habla. Sí, en consonancia por ahí un poquito con lo que hablaba, con lo que decía Lucrecia, yo viendo las fases del paradigma que se propone, yo estoy viendo que tenemos la fase exploratoria, después tenemos la problematización y el plan de acción. Sí. La situación es que nosotros acá, con el tema de la formulación de proyectos, yo estaría teniendo un proyecto formal en la tercera de las etapas. Entonces, en ese caso, las otras 2 etapas no estarían formalizadas. ¿Por qué? Porque yo lo voy a estar pudiendo presentar cuando yo tenga el plan de acción, y ese es el plan de acción que se va a aprobar en el Consejo de Unidad, supongamos. Por lo tanto, yo voy a estar utilizando, imaginemos que estoy trabajando en la fase exploratoria y demás, voy a estar yendo a un barrio, haciendo un mapeo y demás, trabajando en un proyecto que no está formalizado y que tampoco sé si va a llegar a la aprobación. Entonces, nosotros trabajamos en una realidad donde nosotros podemos ir a un barrio y demás utilizando el nombre de la universidad una vez que el proyecto está formalizado, que está aprobado. No sé si me entienden la contradicción. Entonces, es genial utilizar este tipo de paradigma, pero me parece que deberíamos trabajar en la universidad de cómo podemos realizar esa tarea, porque de igual modo en las 2 fases anteriores nuestro trabajo no estaría formalizado, por lo tanto estaríamos trabajando en un proyecto que en realidad no existe. Claro. No existe institucionalmente. Claro, porque o lo hacemos con la gente o lo hacemos... Ahora, también se corre el riesgo de que lleguemos a la tercera fase y ese proyecto no se apruebe, donde vos estás trabajando, hiciste un mapeo con un conjunto de actores, esos actores se comprometen y creen que se van a cumplir tales objetivos. Si el proyecto no se aprueba, quedás como abandonaron la tarea que estaban realizando, y en realidad no es que se abandonó, es que simplemente lo que sucede es que no se... Te digo lo que he visto yo en algunas universidades que intentan resolver este problema, sí, es que los grupos de universitarios se presentan con actores sociales al llamado a proyectos sin la definición completa de los objetivos, la metodología, sino con una primera intención en donde hay un acuerdo entre el grupo universitario y el grupo... Eso, por ejemplo, lo hemos visto en la Universidad de Rosario, ¿tá? En donde el llamado contempla que los equipos universitarios, inclusive se plantea que haya equipos universitarios integrados por varias facultades, con la presencia obligatoria de estudiantes, ¿no? Con varias cuestiones que son obligatorias, pero además a presentarse a la formulación de proyectos con las organizaciones. O sea que vos, para presentarte un proyecto, tenés que tener una organización, un grupo, una institución con la cual vas a trabajar, y eso es lo que te habilita a tener financiamiento. O sea que sería ese pacto entre la organización y el equipo, pero no necesariamente tener un despliegue de un plan de acción determinado con objetivos, indicadores, es decir, sin un marco lógico establecido. ¿Está bien? Eso, yo creo que ahí, si esto no está pasando en la UMPA, capaz que está bueno que lo estén viendo y que vean cómo lo pueden ir resolviendo. Porque si la idea es avanzar hacia un proceso dialógico con los actores, nosotros no podemos llevarle el objetivo, inclusive el indicador de cómo vamos a evaluar y el tema con el cual vamos a trabajar para que el actor se entere después que está aprobado el proyecto. Eso, salvo que ahí podemos hacer una cuestión que es esta, que apaguen las cámaras, que aprobemos, claro, que aprobemos el proyecto, después vayamos y hagamos otra cosa. Y después veamos cómo le presentamos la evaluación a la Secretaría de Extensión. Que no me escuche la secretaria, me va a matar. Pero es la posibilidad, claro, pero capaz que hay que adecuar las bases de los llamados. Claro. Y creo que se puede hacer porque tenemos ejemplos. Sí, compañera. Eso me parece, en este sentido y en este punto, me parece más que interesante que estemos acá funcionarios, este término que estás utilizando vos, funcionarios e investigadores, porque en la medida en que no nos involucremos todos en pensar como una nueva forma de organizar la tarea de la extensión,
me parece que tampoco se puede avanzar. Una cuestión interesante sería, porque acá se plantea empezar a trabajar desde la práctica en la formulación del proyecto. Primero el campo y a partir de ahí empezar a pensar una formulación entre todos. Entonces, considerando esto y que requiere tiempos que uno no los puede prever, claro, porque uno puede ir al barrio y en ese momento justo están vacunando en el dispensario y no va nadie a la reunión. Va la semana que viene, claro, no hubo agua, entonces la gente no puede ir porque no se pudo bañar o porque no, por X razón, claro. Y así los tiempos se van, se tornan imprevisibles. Entonces, me parece que, por ejemplo, empezar a pensar en convocatorias permanentes para la presentación de proyectos no sería descabellado. O sea, digo, salirse del mes de septiembre para la formulación y la entrega de proyectos sería una alternativa, porque todo eso es una cuestión que en algún momento fue construida, que se pensó así, pero si se pensó así se podría pensar de otra manera. No sé, qué sé yo, cada 2 meses una convocatoria, si resulta como muy difícil de manejar por cuestiones presupuestarias o no sé, eso lo saben más los funcionarios. Pero bueno, empezar a pensar como entre todos una nueva forma de hacer. Claro. Una de las cuestiones que por ahí también estábamos... Logramos la participación grupal. Sí, por ahí nosotros que somos los que tomamos registro de cada uno de los proyectos en las distintas convocatorias, una de las cuestiones que estábamos hablando justamente con Emiliano era decir, bueno, estamos hablando de que en un proyecto trabajen distintas disciplinas o la conformación del equipo docente sea de distintas disciplinas y nosotros estábamos pensando en el formulario, tenemos eso porque sí tenemos indicado a qué carrera pertenecen, a que si son integrantes, pero decimos, bueno, a ver, si tiene, no sé, 5 disciplinas que estén trabajando en ese proyecto, debería tener una valoración distinta también. Claro. El formulario no me dirige la vida a mí. Claro. Debería servir a mí. Claro, bueno. A mí, a todos, ¿no? Pero por eso, o sea, que ese cuestionamiento que vos haces sobre tu rol docente, nosotros también lo pensamos porque para nosotros también es una complicación decirle a usted, no, tenés que completar este formulario y para vos es una pérdida de tiempo, es complicado porque no sabés qué tener, o sea, también, digo, nosotros estamos desde nuestro rol docente también pensando en cómo hacemos que la extensión sea más amable a la hora de formalizar. Porque si no nos pasa que después nadie quiere formalizar y cuando tienen que acreditar, nosotros decimos, no tenemos nada para darte porque no presentaste un proyecto. Y también, o sea, digo, estamos comprometidos en esa situación de decir, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer, digamos? Y estamos todo el tiempo también pensando, nosotros también vemos que quienes recién inician en la carrera docente son los más entusiastas con la extensión. Sí, que por ahí... Entonces también decimos, o sea, ¿por qué tiene que ser un adjunto? ¿Por qué tiene que...? Estábamos hablando de ayer, los que sostienen son los asistentes. Exacto. Sí, bueno, o sea, nosotros, a lo que voy es eso, que nosotros también, y siempre vamos a estar dispuestos, digamos, a decir, sí, tiene razón. O sea, debería un asistente poder dirigir un proyecto de manera inicial, aunque sea, pero porque esté comprendido, aparte tiene muchas ganas de trabajar. Y después hacer formularios mucho más amables, ¿sí? Porque la formalización de todos estos proyectos son necesarias porque, por ejemplo, cuando se van a categorizar en extensión, nosotros necesitamos saber quiénes integraban ese proyecto, qué instancia superior después de haber finalizado tuvo, qué devolución tuvo eso, porque si no, no estamos hablando de extensión entendida de esta manera, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué modificaste en esa comunidad en la que trabajaste? ¿Sí? O, por ejemplo, también este curso en particular en la categorización extensionista va a ser valorada. O sea, para aquellos que se quieren presentar ahí, una moción de orden, no, porque está buenísima la discusión. A mí me parece que debería haber un tallercito sobre formulación de proyectos, de repensarlo. No sé, digo, secretaria, discúlpeme que yo... Pero no cómo se hace, sino discutiendo la... No, claro, digo, en función de, bueno, si adoptamos la extensión crítica como la concepción a trabajar, ver cómo repensamos, que hay varias, y podemos tomar varias... Creo que es la clave de repensar o revisar. Coincido en cuanto a las dos posturas, prácticamente la de los docentes la recibimos a diario, entonces eso es algo que sucede, que no son casos aislados.
Entonces, la excesiva formalización que hay en las presentaciones, el formulario prácticamente para todo. Entonces, por otro lado, lo que dice Danitza es cierto, porque la mayoría necesita dar cuenta de lo que hizo. Y resulta que cuando quiere dar cuenta, a veces puede y a veces no. Claro. E incluso nosotros, sabiendo que muchas veces ejecutó alguna tarea, pero de manera informal, y no lo podemos establecer. Y respecto a lo que decía de repensar o revisar, ahí me parece que está la clave. O sea, claro, nosotros no podemos dejar eternizados formularios y estructuras que no dan respuesta a una dinámica que le estamos pidiendo al docente o que estamos pensando que es factible de ser incorporado a través de la extensión crítica. Entonces estamos diciendo una dinámica que no se acompaña con la cuestión formal. Ahora, ¿debería ser una cosa o la otra? No. Sin embargo, si no lo revisamos, está tan instaurada un modo, un procedimiento, que no se revisa nunca. Obviamente es un esfuerzo y destinarlo y establecerlo como objetivo. Pero bueno, nada más, si no seguimos por ahí en el tema. Dale, está el compañero y después quiero presentar mapeo de problemas. Dale. Dale. No, justamente lo que me queda es repensar la extensión, reflexionaba yo, y sobre todo como estudiantes. Ayer se hablaba esto, del 80% no tiene idea de qué es la extensión. Hoy acá, como estudiante, creo que estoy yo y una compañera, no sé quién más, pero en sí la extensión también en parte la llevan a cabo los y las compañeras, ¿no? Entonces digo, como grupo también escuchaba esta parte formal. La universidad no tiene en la parte formal esto de la extensión crítica. Y yo como estudiante, y quiero que mis compañeros y mis compañeras a la hora de la extensión lo hagan en un primer año y no en un cuarto año como se venía hablando, y sobre todo que tengan una mirada crítica. Ahí en la carrera vimos esto un poco, que también está relacionado a la extensión, entre una mirada antropológica y una mirada antropológica, pero también crítica. Entonces, en la carrera yo voy por esta parte. Y justamente esto, repensar la extensión y que hoy estemos acá, estudiantes y demás autoridades, pienso que justamente no tiene que quedar ahí. Si elegimos, yo elijo esta mirada crítica como estudiante. Entonces, justamente repensarla, ¿no? Bien. Que tenemos intervenciones desde el mundo. El más allá. Mónica Glomba, que es docente de acá de Caleta Olivia, dice: a partir de la práctica hemos realizado proyectos de extensión que nos dan orientación en línea de trabajo. Ejemplo en San Julián. Las prácticas recuperaron como emergente la ausencia de espacios de recreación en un barrio, dando origen a un proyecto de extensión de recuperación del espacio público. Y la pregunta es, ¿cómo se construyen espacios de autonomía en los proyectos, ya que a veces el instrumento encorseta la posibilidad de pensar prácticas integrales? Hacemos otro curso. Podemos. No, digo, la construcción de autonomía tiene que ver con las concepciones teórico-metodológicas que están por detrás de la propuesta. Si nosotros, digo, esta idea de la extensión crítica de la investigación-acción tiene como base eso. Tiene como base la posibilidad de que nosotros no investiguemos para la gente, no hagamos cosas para la gente, sino que la hagamos en conjunto, que sea con. Y la autonomía viene del trabajo con. De que haya un momento en el cual la gente diga, bueno, mira, capaz que no es necesario que estés en esta parte del proyecto. Es que eso pueda pasar. O que sí es necesario que vengas y nos aportes tal cuestión. Pero eso tiene que ver con la concepción teórico-metodológica. Tiene que ver con eso de que el otro es sujeto de la construcción de la propuesta. Si no, no hay autonomía. Si el otro es el objeto de mi trabajo, ahí no hay autonomía posible a construir. Porque el otro va a estar siempre dependiente de lo que la universidad puede darle, que a veces es muy poco lo que puede darle, ¿no? Hay como una ilusión de que la universidad va a resolver la cuestión. También es cierto. Pero me parece que depende de las concepciones teóricas, del paradigma del cual nos paramos. ¿Vamos a hacer cosas con la población, con la gente, con la cooperativa, con el grupo, con la unión vecinal, o la vamos a hacer para? Si la hacemos para, la dependencia va a estar o no va a generar mucha cuestión que sirva para mucho. Porque va a hacerse algo que después no va a seguir, no va a quedar, no se va a instrumentar un proceso autónomo con la gente con la cual trabajamos. Tiene que ver con la concepción metodológica, pero todo lo metodológico es teórico.
Toda la metodología tiene una base teórica por detrás, tiene una concepción, un constructo teórico que explica lo metodológico. Lo metodológico es lo práctico, es lo procesual, pero lo que explica eso es la teoría. Entonces, la teoría es fundamental, por eso digo, estos momentos de teorización, de trabajo con la gente, son claves, estos, para pasar a la acción, sabiendo de que en determinado momento estoy en algún momento con una fase teórica y en otros con una fase práctica. No sé si le respondo más o menos a la compañera, pero no hay forma de generar esto sin método y teoría. No hay manera. Sabiendo que hay que ver cómo eso en la práctica funciona después, ¿no? Dale. Ahí está el compañero. Eso me hace pensar un poquito. Ahí también está el tema de trabajar, por ejemplo, con alumnos de primer año. Sería muy complicado si el alumno de primer año se incorpora a la universidad. Ese tema no lo tiene tan firme. Claro. O sea, yo soy partidario de trabajar con alumnos en proyectos, pero luego de que tengan cierto bagaje de conocimiento como para poder trabajar hacer aportes. Esa discusión la hemos dado en varios lados. Nosotros a lo que llegamos está bien lo que traes, nosotros a lo que llegamos es que hay experiencias que son por ejemplo, para los estudiantes de primer año, que son de sensibilización, en donde los estudiantes, nosotros le vamos a pedir a los gurises que vayan a hacer un trabajo de extensión en profundidad, porque están entrando a la universidad, pero sí tienen que conocer lo que hay. Sí tienen que ir de repente a un barrio y ver cómo trabaja un equipo de la universidad. Por eso distinguimos entre procesos para los estudiantes en primer año de sensibilización y después de profundización. Entonces lo que hemos construido con mucha dificultad y nada así que dijera no, todas cosas con dificultades, con problemas, es espacios de formación integral en primer año que son de sensibilización para que los gurises sepan que la universidad trabaja en territorio, trabaja en comunidad y tiene compromiso social. Y van a los programas integrales y discuten con los docentes y van a los barrios y ven lo que se hace, qué programas hay, pero saben que la universidad trabaja en territorio, trabaja en organización, que no está solamente intramuro, no lo descubren en tercero, ya lo saben en primer año. Y hacen algunas cosas, por ejemplo, ¿qué cosas pueden hacer? Yo te digo lo que hacemos nosotros en veterinaria. Los gurises van a los barrios y hacen encuestas barriales, encuestas en las casas, entendiendo la relación humanos-animales. Cuánta gente vive, qué animales hay, qué tipo de manejo tienen, qué problemas ambientales hay en un barrio, todo el tema de tenencia responsable. Después vienen, analizan toda la información y después vuelven al barrio y comunican lo que encontraron y lo hablan con los vecinos. Vos me decís, ¿es extensión crítica? Y yo creo que no. ¿Tiene algo de diálogo? Ah, yo creo que sí. Los gurises fueron, hablaron con la gente, preguntaron, volvieron, analizaron información, la agregaron, hicieron un folleto para presentarlo, volvieron a la casa, se lo presentaron. Mire, lo que hay en el barrio, en su casa había esto, pero en el barrio hay esto otro. Lo conversan con la gente, hacen un taller en una escuela. Esas cuestiones en primer año se pueden hacer. Y vos me decís, ¿es extensión crítica? Y con este formato no. Pero estamos introduciendo a los compañeros en una realidad que si no, no la van a conocer hasta tercer y cuarto año. Y están de alguna forma investigando, yo creo que sí, no es una investigación para publicar, pero que vayan, levanten información en una encuesta, trabajen en cuadros de salida, agrupen, prioricen. Eso es investigar, no en un sentido... Contacto con el campo. Claro. Entonces, eso sí se puede hacer en primer año. Hay que disponer un equipo de trabajo en las disciplinas de primer año que pueda decir, bueno, ¿cuántos gurises hay en mi facultad que entran en primer año? Entran, no sé, 100, 50, 30, no sé, con los que entren. Bueno, ¿cómo hago para que desde primer año haya un tiempo en el cual se vaya a la comunidad a ver lo que pasa en la comunidad? Eso lo tenemos, con lo que se llama ciclos introductorios. Eso pasa en varias universidades. En segundo año habría que ver, desde las materias de segundo año ya hay un poco más de formación, qué se puede hacer en el barrio, pero vinculado a cuestiones permanentes. Si yo tengo un vínculo de la universidad permanente en un barrio o en una comunidad rural, capaz que estudiantes de segundo año pueden ir a ver qué hacen, pueden ir a levantar información, procesar información, ver cómo trabajan, pueden hacer un taller, pueden discutir cosas con los vecinos, pueden llevar información que haga falta en los lugares. Hay que como generar una ingeniería de aproximación de los estudiantes al territorio y a los actores sociales.
Se puede hacer, con dificultades, claro. Precisamos docentes para eso que estén con voluntad de hacerlo. Ustedes. No todos lo van a querer hacer, porque el área de confort es esta, no es el territorio. Pero hay muchos que sí. Hay que mapear qué docentes quieren ir a territorio. Hay muchos que, además les digo algo, después que la gente empieza, los docentes empezamos a enseñar así, no queremos volver al aula solo, ¿eh? Porque el aula a veces, si bien es el área de confort nuestra, a veces el aula es terrible, porque tenemos 50 gurises dormidos, ¿no? O en Facebook. Y no, salvo que algunos tienen más capacidad histriónica que otros y pueden generar un poco más de motivación, pero son unas dormideras los teóricos, y además lo dicen y van a veces, no sé si acaso es obligatorio. Pero entonces, después que empezás a enseñar así, en donde vas a territorio, conectás un problema de la disciplina con algo que pasa en territorio, la motivación es muchísimo mayor. Eso lo vamos a ver hoy de tarde. La extensión genera una ruptura de lo metodológico bancario, lo rompe. Porque el gurí va a territorio, ve una cuestión que la ve con otro, con un campesino, por ejemplo, y dice, esto que me planteó, yo no lo sé. Vuelve y le pregunta al profe, o lo estudia, lo lee. Claro, tiene una motivación para estudiar, que el aula en general no siempre la genera. La vocación la genera, pero no siempre. Germán. Acá, otra por internet. Perdón. Julieta Chichisola, que es no docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un saludo. Me manda saludos. Dice, los estudiantes, el trabajo que ellos pueden hacer es clave para avanzar en el camino de la extensión crítica, o al menos en nuestra universidad es lo que mejor ha resultado hasta el momento. Claro, claro. En el caso de la UNERG, donde está Julieta, hay una propuesta de proyectos estudiantiles dirigidos por estudiantes muy interesante, pero además ha habido un avance en la UNERG muy fuerte de trabajo de proyectos integrales. Ha habido ahí de la mano de uno de los compañeros más muy queridos, que es Daniel de Michele, creo que vino Daniel por acá, ¿no? Ha habido una conducción muy fuerte en el sentido de incorporar estas cuestiones. Y bueno, Julieta es parte del equipo. Así que, saluda a la Juli. ¿Cómo estamos? Nos quedamos con unas cosas, unas tareas. Germán, ¿vos ibas a hablar o no hablaste? No, era solamente un ejemplo para agregar a lo que estabas comentando, que nos pasó eso con alumnos. Son las 11:15. Con alumnos en primer año y en segundo. Está bien, yo estoy en una tecnicatura que dura 3, o sea, no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero trabajamos con encuestas sobre consumo de agua y sobre producción y abastecimiento hortícola. Son dos temas distintos, pero ya en salir a caminar por algunos comercios y algunas chacras productoras les abrió otro panorama. Claro. ¿Eso fue en primero, Germán? ¿En primer año? Sí, esto fue hace 5 años. Con alumnos inclusive de otras carreras, más que nada la metodología de estadística. Y después lo volvimos a hacer con una encuesta barrial sobre el consumo de agua que nos arrojó unos datos bastante interesantes sobre cómo se usa el agua y sobre en qué punto se derrocha en una casa, ¿no? En diferentes barrios de la ciudad, lo que después nos llevó a poder abordar el trabajo en otro barrio con reuso de agua, que es lo que estamos trabajando ahora. Pero son cosas que hicieron los alumnos y con lo cual fuimos, digamos, a entrevistar a algunos vecinos para ver cómo podíamos... Cambia la dinámica de aprendizaje. Totalmente. Claro. Son pibes más enganchados. Claro, se enganchan, se cuelgan a estudiar. Si les parece, vamos, porque estamos medio como para hacer un corte. Entonces, le presento en 5 minutos cómo hacer un mapeo problema. 5 minutos. Y hacemos el corte y después se quedan trabajando, inclusive usan el mediodía, almuerzan y trabajan. No, pues si no nos va a dar el tiempo. Ahí vean ustedes, armamos los grupos y nos ponemos a trabajar en grupos. Pero ahí lo que les vamos a pedir es que hagan un mapeo de actores, no hagan la historia porque no, es mucho como para poder terminar todo. Hacen un mapeo de actores, nos separamos en grupos, un mapeo de actores y un mapeo de problemas. ¿Qué van a hacer con los problemas? En los proyectos en los que están hoy, caractericen cuáles son los problemas principales que tiene la gente con la cual está trabajando, la población con la cual está trabajando. Y para eso, utilizamos, igual que para el mapeo de problemas, ¿me siguen? 2 ejes en el cual vamos a ubicar los problemas en un campo marcado por 2 ejes. La importancia del problema
y la facilidad de su resolución. ¿Está bien? Entonces, tenemos un eje, vean esto acá, este es un ejemplo concreto de una mesa de desarrollo rural en Uruguay, después les puedo mostrar algunos urbanos. Este es un espacio rural. Hay un eje en donde los problemas más importantes están más arriba, igual que en el mapeo de actores, ¿se acuerdan? Y los problemas que se resuelven más fácilmente están hacia la derecha. Acá está al revés el eje. Pero los más fáciles de resolver están a la derecha. Entonces combino, esto lo hago con entrevistas con la gente, a través de tarjetas, combino estas dos cuestiones. ¿Cuáles son los problemas a la luz de la gente más importantes y los que se pueden resolver con mayor facilidad? ¿Para qué hago esto? Para elegir un problema y trabajarlo. Entonces, en esta metodología no siempre trabajo con el problema más importante, porque el problema más importante en general no lo puedo resolver como equipo. Es muy difícil. Por ejemplo, este problema que está acá, que es el despoblamiento rural, es un problema muy importante y que no se puede resolver a la luz de lo que los compañeros ven, a la percepción de la gente. Este problema del despoblamiento rural, que está pasando en todos lados, no sé acá, ¿tá? Es un problema que es muy importante a los ojos de la gente, pero que no podemos resolverlo como equipo. La universidad, ¿qué puede hacer con esto? Es muy difícil la universidad y el equipo con el cual trabajo. Puede hacer muy poco. Puede hacer con otras cosas, por ejemplo, el tema de la minería. En este caso era un momento en el cual se empezaba, al final se abortó la producción minera en Uruguay. Empezaba la producción minera. ¿Tá? La minería era una competencia para la producción agrícola y de la agricultura. Era muy importante, se visualizaba para la población rural como un problema muy importante. ¿Lo podíamos trabajar? No, no lo podíamos trabajar. Pero sí podíamos trabajar un problema que aparecía, que era que la gente no sabía cómo iba a desencadenarse la minería en la región. No tenían información. Este era un problema importante, conectado con este otro, pero que se podía trabajar. Se podía generar talleres, discusión con la gente, se podía tomar como un problema a poner dentro de un plan de acción. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En cada uno de los proyectos, vean cuáles son los problemas más importantes que está en el marco del trabajo que ustedes tienen y cuáles son los que relativamente podrían irse resolviendo. Y elijan uno para trabajar. ¿Se entendió? O sea que trabajamos, el campo que define el problema es lo importante que es, la magnitud que tiene. El problema, ¿cómo lo definimos? Porque eso es muy importante conceptualmente. Y lo definimos así. Todo. Inclusive esto está basado en un par de trabajos, un par de artículos, un artículo de Delia Bianchi sobre cómo hacer mapa de problema y un artículo de Sotelo, que es un trabajador social de La Plata, lo conocen a Sotelo, que trabaja en planificación estratégica, y yo inclusive algunas definiciones la tomé de Sotelo, que dice, el problema es una situación dada que se considera deficiente y evitable. Eso es un problema, para que lo conceptualicen. Esta es la definición capaz que más clara de lo que es un problema. Hay varias definiciones, pero con eso... en general es una falta, puede ser un exceso, pero es una situación dada que se considera deficiente y evitable. En general responde a una necesidad insatisfecha. ¿Tá? Pero esa es una definición que nos permite trabajar con qué problemas meter en ese campo entre lo que es lo factible de resolver y lo importante. ¿Está bien? ¿Quedó? ¿Anotaron como para hacerlo después? ¿Los dos ejes? No, claro, entonces trabajamos. Vean, lo que les vamos a pedir ahora es que en grupos, ahora nos separamos por grupos y que hagan un mapeo de actores para cada proyecto y que vean un mapeo de problemas, o sea, qué problemas hay. Pero los problemas no solamente una lista de problemas, sino que esa lista de problemas la ponemos en esta ecuación, que es cuáles son los más importantes y cuáles son los que se pueden resolver más fácilmente, para elegir uno y comenzar la fase de problematización. Lo que les vamos a pedir es que cuando elijan un problema le pongan un marco teórico. Ese problema, ¿desde dónde lo van a ver? ¿Se entiende esto? Igual yo voy a estar recorriendo los grupos. ¿Está bien? ¿Se puede pensar esto? ¿Cuáles serían los grupos de trabajo que tenemos? ¿Qué proyectos hay? ¿Ahí hay un proyecto? Está. ¿Qué otro? El problema
¿Qué otros proyectos hay? ¿Ustedes tienen uno? Sí. ¿Ustedes dos juntos? No sé si vamos a trabajar los cuatro, pero más porque te sumás al lado. ¿Con qué proyecto? Con el del agua. Sí, con el... ¿Trabajan el agua? La producción de contenidos audiovisuales de la UMPA disponible para todos. Series, cortometrajes, documentales y mucho más. Nuestras historias, nuestra voz, nuestra gente. 2 horas semanales para toda la familia. Contenidos propios realizados por la Universidad Pública y Gratuita en Santa Cruz. Los martes de 21 a 23 por el canal 9 de Río Gallegos.